Bueno, para los que nos están viendo a través de nuestra transmisión el día de hoy tenemos un nuevo capítulo de Conquistadores del Inútil. Para aquellos que no conozcan este título, el nombre que hemos elegido para esta serie de encuentros y conversaciones, Conquistadores del Inútil es un libro muy importante de la historia del montañismo, escrito por Lionel Terray, que fue uno de los escaladores que subió por primera vez una montaña a 8000 metros. Lionel Terray además se convirtió luego en un cineasta y muchas de sus expediciones, sobre todo las que hizo en Sudamérica, en la Cordillera Blanca de Perú, unas rutas muy importantes que hoy en día siguen siendo unos clásicos de la montaña, las financió proyectando las películas que él hacía en bares, teatros, etc. Entonces nos sentimos muy identificados con Lionel Terry, de su forma de ver la montaña, el montañismo y lo que contribuyó con el cine de aventura y de montaña. Así que esa es la historia de Conquistadores de lo Inútil. Y afín a este nombre, esta tarde hemos invitado a tres extraordinarios fotógrafos venezolanos. Ellos son Rodrigo Húngaro, Osvaldo Hernández y Henry González. Cada uno dedicado a un tema con diferencias o de una manera distinta, abordan la fotografía. Y en la tarde de hoy, bueno, vamos a conocer un poco la trayectoria de ellos y al finalizar estaremos abiertos para cualquier pregunta que ustedes quisieran darle. Así que vamos a dejar a quizás Henry para que nos narre en primer lugar y Rodrigo y Osvaldo se pueden sentar para disfrutar la presentación de Henry, ¿no? Sí, aquí está Bueno, perfecto. vengo del mundo de la montaña. Yo soy un escalador que se hizo fotógrafo y un fotógrafo que se convirtió en editor. Pues, ¿sabes? Yo, un poco la crisis de la fotografía, a mí como fotógrafo de oficio, terminé yo migrando a hacer mis proyectos personales y mis libros, que además es para mí como ¿sabes? Como la parte final de un proyecto de un fotógrafo. O sea, tú puedes hacer una exposición en el MoMA, pero esa exposición va a pasar. En cambio, el libro es algo que queda, ¿sabes? Entonces, y yo, bueno, veo siempre los libros como trabajos de largo aliento, ¿sabes? Para mí son investigaciones, son ensayos fotográficos de una región. Y entonces, bueno, viniendo de la escalada, eh, nada, pues llegué a un momento que tuve la necesidad de adquirir una cámara para registrar esas bellezas y esas aventuras que yo tenía con mis panas. ¿Sabes? Yo me acuerdo que yo me hice fotógrafo ya de diapositiva. ¿Sabes? Yo no, uno empieza, bueno, revelando en blanco y negro, laboratorio. Yo de una, ¿por qué? Porque la idea era hacer fotos en diapo y después reunirse con los panas para ver las fotos. Era lo que hacíamos. Aquí podemos, si quieres. Entonces, bueno, esto es en el 86. Yo parecía, bueno, no sé, el cantante de Arcángel. Y bueno, Quique Arnal, que es un extraordinario fotógrafo y escalador. Entonces, bueno, en el año 86 compartimos ese viaje en una especie de viaje que era como el Dream Team de escaladores de La Guairita. Eso fue una expedición que organizó Luis Aulestia y fue Café, que es David Castillejo, Quique Arnal, Chuti, que en paz descanse, que era un extraordinario ser humano, volador de cualquier cosa y escalador también extraordinario. Café, y bueno, estaba Luis Aulestia y Tatú, Ricardo Leizaola, ¿no? Ese era el Dream Team guairiteño en el año 86 del escalada, ¿no? Bueno, posteriormente yo fui, bueno, adquiriendo más habilidad, escalando otras cosas, y bueno, esto es Colombia, esto es las Rocas de Suezca, ¿sabes? Como en primer lugar de escalada que yo fui después de La Guairita. Pues vamos a ver cómo es esto en Colombia. Eran paredes altas de 100 metros, escalada en fisura, que es otra técnica muy diferente a lo que se escala en La Guairita, ¿no? Y bueno, siempre, bueno, esto parece que ahorita está lleno esto está súper urbanizado de sembradío de flores,
Y bueno, en el 87 tuve chance de ir a Yosemite, de escalar la Sala Tebol, que es esta ruta. Y en esa oportunidad que yo lo hice, éramos como los terceros venezolanos que escalábamos el Capitán, ¿no? Entonces, bueno, era como una especie de proeza deportiva en aquellos años. Esto es en la cima del Half Dome, que también lo escalamos. Tratamos de escalarlo en un día, toda la pared, y bueno, no pudimos y creo que pasamos la noche más fría de mi vida y creo que de los tres. ¿Quiénes son esos? Iván Calderón Crispín y Rómulo Písica. Entonces, bueno, tratamos de escalar el Half Dome en un día y y nos tocó quedar sin nada. Nos fuimos sin saco de dormir, solamente con una funda de vivar, ni siquiera chaqueta de pluma, porque la idea era ir ligero y que lo íbamos a hacer y nada. Se me pasó. Esto es México, la Huasteca. Bueno, yo fui un escalador bien activo. Bueno, de hecho, los escaladores aquí, el primer 513, que ya es como una escala de gran dificultad en Venezuela, me tocó el honor de hacerlo y bueno, en ese caso yo fui de cierta manera un poco pionero, ¿sabes? Lo que era la escalada de alta dificultad en Venezuela, ¿no? Y bueno, también tuve mi época de montañista, hice algunas montañas de 6.000 metros en Bolivia, Cordillera Blanca. Fuimos los segundos venezolanos después de Martín y Raúl, que hicimos la Ferrari del Alpamayo. Yo fui un escalador que a los 23 años ya había hecho el Capitán, había escalado la Ferrari del Alpamayo y había hecho la Autana. O sea, era como bien chamo para hacer esas cosas, ¿no? En aquellos años, además, ¿no? Esto es Taritepuy. Entonces, bueno, estoy haciendo como un repaso de mi vida de escalador, que es mi herramienta para yo hacer los trabajos que ya hago en los tepuyes, ¿no? O sea, yo tengo como una capacidad de moverme en sitios que uno controla, pues, ¿no? Por la misma actividad de la escalada. Entonces yo, bueno, ya adquirí una cámara, aprendí una técnica, empecé a componer, aprendí a hacer buenas fotos o tratar de hacer buenas fotos, ¿verdad? Esto es en el Autana, la última vez que escalamos. Esta es la primera vez del ascenso de la pared oeste, que es una pared que todavía está sin repetir y bueno, fue un viaje increíble. Esto es en el Taritepuy. Esto es, bueno, las cuevas de Autana, José Luis Pereira, bueno, un ser extraordinario, como digamos que el gurú de la escalada en Venezuela y bueno, compartimos con él la última escalada de la pared oeste y este es Timmy O'Neill, que es un escalador americano bien famoso, que bueno, que estuvo con nosotros en esa expedición del año 2001. Esta fue publicada. Esto fue publicado en el American Alpine Journal y está considerado en Venezuela como una de las escaladas en roca más difíciles que se ha hecho en Gran Pared todavía. O sea, y bueno, donde participaron además varios venezolanos, ¿no? Esto es ahí en esa pared. Hay un cuento buenísimo de Hernando Arnal, un pana de nosotros que estaba durmiendo en esta parte y aquí estábamos la palmera, yo y aquí la palmera y de repente como a las 3 de la mañana nos cayó encima, se cayó de la litera de noche, fue de verdad un show. Fue de verdad un show, entonces bueno, aquí estamos en la parte de abajo, este es Hernando precisamente. Nosotros fuimos en el año 2000 y en el 2001 a escalar esta pared. Nos tardó 9 días llegar a la base de la pared. Después, bueno, en ese año escalamos hasta la mitad, ¿verdad? Y estuvimos un mes en la selva tratando de escalar la pared y a los 11 meses volvimos con las cuerdas que ya habíamos dejado ahí y en esas mismas cuerdas yumareamos 11 meses después y bueno, pudimos repetir, completar la vía y bueno, fue de verdad una escalada extraordinaria. Entonces, estas imágenes que estamos viendo, estas imágenes de escalada, por cierto, este viaje para mí como fotógrafo fue como esos viajes que tiene uno donde cambia, donde tú sientes que cambió tu mirada, donde tú sientes que cambió tu técnica, donde hubo un avance. O sea, yo después que regresé a Caracas y vi todas las fotos que había hecho, esto está hecho en diapositivas, por cierto. Todo no es digital.
yo sentí que ahí había un cambio en mí como fotógrafo, ¿no? Entonces, todas estas imágenes componen un primer libro que yo hice. ¿Nos recuerdas el año de este? Esto es año 2001. Año 2001. ¿Qué usaste con Chrome? Yo era Fujichrome, Belvia. Usábamos Belvia, yo usaba Belvia 100. Déjame dejarte un momento allí. Tú empezaste a tomar fotografía en los 80, En los 90. en los Bueno, 90, a principios de los 90, pues principios de los digamos, 90. sí. Es decir, 10 años te tomó sentir que eres fotógrafo. Sí, sí, sí. Y bueno, te conviertes ya en fotógrafo oficio. O sea, yo me acuerdo que a mí me llamaban para fotografiar campamentos turísticos. O sea, un trabajo que yo tuve muy importante fue ser fotógrafo de Aerotubi. Porque además, bueno, en Aerotubi me hice un archivo de los roques de Canaima y del Delta, que era muy difícil que otro fotógrafo lo hiciera porque yo iba a cada rato a esos lugares. Y bueno, yo agarraba el teléfono, mira, quiero ir para Los Roques, y me daba mi pasaje para Los Roques, ahí todo eso yo lo aprovechaba como fotógrafo. Entonces, en esa época de los 90, había la cultura del banco de imágenes. Fotógrafo que tuviera recursos visuales de diapositiva, ese material podía convertirlo en algo, ¿verdad? O sea, yo de hecho fui una vez para los bancos de imágenes de Nueva York, pues, así con mi fotico bajo el brazo. Así tal cual, o sea, el venezolano que mira, pana, y aprendí cómo se hacía eso, pues había que llevar mínimo 500 fotos para que te vieran la foto. Y no aceptaban Alpha-Chrome, solamente era Fujichrome, Kodachrome, Ektachrome también. O sea, era toda una cultura, ¿sabes? Eran oficinas en Lexington Avenue donde se movía mucho dinero porque en esos años había un mercado editorial muy grande. Ok, un pequeño paréntesis bueno, hay mucha gente que sí te entiende, pero hay gente joven que no. Cuando él dice Ektachrome, Fujichrome, era la marca marca de las y un películas, tipo de película en películas. específico, ¿no? Sí, sí. Ok. Ahorita Continúa. Fuji en digital, tiene una función esquimita, todas esas películas. Como bien. ¿Cuántas diapos tienes? ¿Ah? ¿Cuántas diapos tienes? ¿Cuántas diapos? Yo tengo 13.000 diapositivas enmarcadas. O sea, que fue mi acervo visual de diapositiva que yo hice en diapo hasta el 2000, no sé, 4, si acaso, pues. Yo la primera cámara digital que yo tuve fue una Lexar de esta, No, Lexar no. no, Fuji, no, Fuji. Panasonic. Ok. Panasonic, que era inclusive con un lente integrado, que era como 400 milímetros, pero bueno, era chévere porque la inmediatez, ¿sabes? Estás viendo ahí qué hiciste. Y claro, era 10 megapíxeles, pues no nada, pero, Muchas veces. entonces, claro, yo vi como fotógrafo el cambio del analógico al digital y lo sufrí también. Yo pienso que es chévere ahorita todo lo que está pasando con la fotografía digital, pero en el aspecto profesional se perdió mucho el oficio del fotógrafo. O sea, tú antes ibas a fotografiar un plato de comida y llamabas a Walter Ponkia, que era el tipo que sabía, que le echaba glicerina, que tenía la caja de luz, que sabía cómo hacer todo eso. Ahorita ya lo haces con el iPhone. ¿Sabes? Cambió radical. O sea, yo tengo amigos que tenían cuentas increíbles con Loni, con empresas, y todo fue cayendo. Inclusive yo lo vi como fotógrafo en PDVSA en el año 2000. Ya, bueno, también circunstancias políticas, pero también tuvo que ver con, ¿sabes? El trabajo mermó, pero demasiado. Sí. Bueno, yo tuve el chance de hacer por primera vez el trekking de los rapeles del Salto Ángel, o sea, el primero venezolano. Entonces, esta es una foto que cuando yo la hice en el año 99 era todavía una foto muy inusual porque para poder hacerla había que estar justamente en una repisa donde tú llegas cuando rapelas del salto y tienes esa visual. Entonces, bueno, yo esa imagen la vendí muchísimas veces como banco de imagen. Fue, me acuerdo, portada de un calendario de PDVSA porque era un punto de vista demasiado
diferente a lo que la gente conocía. Ya sí hay, de hecho en el calendario creo que está, Sí, pero en la cueva, que es más abajo. Abajo hay un sitio que se llama la cueva donde uno duerme, entonces ahí tienes la visual y estás a la mitad de la pared y tienes... perdón. Esta. Bueno, todo esto forma parte de mi primer libro que se llama Una aventura llamada Tepuy, ¿no? Entonces, esto fue el año 2000, el año que se iba a acabar el mundo, en diciembre. Yo dije, bueno, se acaba el mundo, voy a ir para la Copán Tepuy, por allá arriba. Entonces pasamos el 31 por allá. Solo era la cuarta expedición que llegaba caminando arriba de la Copán. Y cuando venías para Caracas, venías asustado a ver si encontrabas algo. No, yo vi que bueno, todo estaba bien y entonces bueno, pasamos ahí. Entonces bueno, esta es la portada de ese libro que fue el primero que yo hice. Este lo diseñó John Moore, que también hace sus propias tipografías. De hecho, esta tipografía es hecha por él, se llama Tepuyana. Ah, Y era bueno, un libro de 300 páginas, todo pesadote, grandote. Después, bueno, Editorial Arte me compró los derechos y hicimos una reedición y lo rediseñamos. Lo bajamos de tamaño y bueno, fue la segunda edición. Es un poquito, este es como más sobrio, pues más, dan las fotos que son y... Entonces, bueno, yo seguí en mi aventura de fotógrafo, ya fotografiando el país. Y yo he tenido el chance en 2 oportunidades de hacer el viaje en barco de Manaos a Puerto Ayacucho, en barco privado además. Esas circunstancias de la vida que, bueno, me tocaron a mí, 2 personas que compraron ese barco en Venezuela y me invitaron al viaje. esa es la iguana. Uno es la Iguana y el otro se llamaba Capitán Barata, que fue el primer barco que se compró, que lo tenía Linda Sonderman, que era una operadora de pescadores. En la época que podías ir a Amazonas y no pasaba nada y podías recorrer el río Orinoco, de otra época. Entonces, bueno, yo, además, con Luis Brito y Ramón Lepage, en el año 96 hicimos un proyecto visual, 3 fotógrafos, que se llamaba Retorno Visual al Soberbio Orinoco, y estuvimos recorriendo el Orinoco desde los castillos de Guayana hasta el Alto Camo, en 2 viajes. Esa suerte de, bueno, ya se cumplían los 100 años del libro El Soberbio Orinoco de Julio Verne. Entonces, en ese año, el Museo de Ciencias hizo todo un evento en relación al Orinoco y nosotros, bueno, nos unimos, conseguimos con la Embajada de Francia un patrocinio e hicimos ese viaje de 3 visiones, de 3 fotógrafos viajando juntos, pero cada quien en su... Y 3 fotógrafos muy distintos. Muy distintos, entonces era cómico, los estilos nos los copiamos. Luis Brito, que es un retratista, Premio Nacional de Fotografía, un tipo que se pone encima de una puerta, una casa, la toca y se cuadra, ¿sabes? A ver qué pasa, pues, cuando la persona abra la puerta. Y bueno, yo también trataba de hacer retratos como Luis, y Luis trataba de hacer, ¿sabes? Paisajes como lo que yo hago, y Ramón era más reporteril, ¿sabes? Más tipo reportero. 3 estilos diferentes. Muy distintos. Entonces, bueno, fue alucinante porque, bueno, expusimos en el Museo Sofía, en el Área de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, y también expusimos en la Alianza Francesa de París el día del Mundial de Fútbol en Francia. O sea, que esa exposición la vieron muchísimas personas, ¿no? Entonces fue, bueno, esos chances de la vida que tú... Entonces, claro, yo tenía ya un cuerpo de trabajo de la Orinoquia y de la Amazonia muy grande, sin proponérmelo, ¿sabes? Por cosas, y he viajado mucho a Amazonas. Este es el mercado de Veropeso, la foto, que esto es en Belé do Pará, que es la desembocadura del Amazonas, ¿no? Entonces está este mercado que es, bueno, bellísimo. Panorámica, cámara. Ajá, esto es película, y esto era una Hasselblad X-Pan, que es una cámara panorámica, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese viaje yo me la llevé, me la prestó un amigo y yo dije, wow, es una maravilla, o sea, además Hasselblad con película Belvia, o sea, eso es una calidad que... Entonces, bueno, que esta es la portada de ese libro, que fue mi primer libro, que yo me autoedité, ¿sabes? Que yo me busqué mi dinero para hacérmelo y
busqué mis diseñadores y me lo propuse hacerlo de tal manera, ¿sabes? Y ahí fue aprendiendo ya. Este libro a nivel de diseño es muy bello y lo hicieron dos amigos. Entonces, bueno, ¿Por qué amigos para cerrar? Carlos González, Carlos Cae, que está en México, es uno. Carlos González es el principal, que es un tremendo diseñador. Entonces, bueno, yo, fíjate, después de, eso fue en el 2008, yo pasé 11 años de evolución fotográfica y de evolución de las cosas en el país, ¿sabes?, de energía, para hacer mi tercer libro, que ya sí lo hice con imágenes digitales, que es Ayontepuy Infinito. Entonces, claro, este es un libro que está basado en los tres grandes recorridos que tiene el Ayontepuy, que es el trekking de los Rapeles del Salto, el trekking del río Churún y el trekking de Cima Honda. Aquí está Cima Honda, ¿no? Yo un día me propuse llegar caminando a Cima Honda, que es en el norte del Tepuy, y eso me llevó 8 años y 4 expediciones, hasta que lo logramos hacer. Pues llegamos hasta la isla Orquídea, caminando desde Uruguay. Pues si alguno conoce el Ayontepuy, eso es lejísimo, eso es lejísimo. 9 días. ¿Ah? 9 días. No, 19, si acaso. 19. Sí, sí. Eso lleva mucho trabajo y hay que bajar una pared de 700 metros. Entonces, claro, mi objetivo en esta expedición era una resurgencia. Una resurgencia es un río que sale por dentro del Tepuy, que sale por una cueva, que es una resurgencia que está súper fotografiada, que inclusive sale en los libros de Charles de 70, Venezuela, y en varios libros por ahí, pero que nadie había podido entrar, que se supone que eso puede conectar con la parte de arriba, que es la Cima a Honda, que es la cueva más profunda de Venezuela, que tiene 370 metros. Yo trabajé en expedición y bueno, tuve el chance de visitarla a principios de los 90 con Wilmer Pérez, que fue la primera persona que lo exploró, y siempre me quedé con ese gusanito de wow, que bueno, primero me acuerdo que conversábamos Chuti y yo, debe ser imposible llegar caminando a este lugar. Y la cosa después de los años se logró. Pero bueno, siempre he pensado que puede haber una conexión, o si no, esa cueva puede tener mucho desarrollo, ¿sabes? Entonces, bueno, la única manera de saber si que sea así es poder llegar y entrar. Pues. Entonces, bueno, nos tardó llegar caminando hasta la Cima Honda tres viajes, abriendo camino. Y me acuerdo que en el primer viaje nos metimos por donde no había que meter, o sea, nos equivocamos, pero mucho, y bueno, y después lo pudimos hacer. Entonces, bueno, hasta que yo no hice ese tercer viaje, yo no sentía que mi libro estaba listo, ¿sabes? Para mí era importante, ¿no? Esto, bueno, fue con unos suizos, Bernard Bix se llama él, es tremendo escalador de hielo, y hicimos un documental del trekking del Ayontepuy y montaron esas líneas de slackline en el Tepuy, ¿no? Hicieron una película que estuvo mucho tiempo por ahí rodando en los aviones de Lufthansa, en la parrilla de... Bueno, esto es el Churún, bajando el Churún, el Yupi. Y bueno, esto es, fíjate, yo cuando estaba haciendo el libro, el trekking del Churún, que yo lo he hecho 2 veces, y que es el trekking que yo considero más complicado de la Ayontepuy. Esto es un trekking que hay que hacerlo en verano, o sea, el río tiene que estar súper bajo. Y nos tocó la mala suerte de que, bueno, de que se creció, pero a un nivel que no había otra, sino tratar de avanzar por otro lado, que no fuera el río. Nos tardamos, no sé, como 6 días para poder salir del Cañón del Diablo, pero esa foto del Churún Bená, con ese nivel de agua, que es alucinante. O sea, ustedes no se imaginan lo complicado que es poder llegar a ese lugar donde yo tomé esa foto. Eso para mí valió el sufrimiento de que haya llovido y o sea, que el río estaba bien difícil, ¿no? A veces bueno, el universo te manda ese tipo de regalos, pues, o sea, visuales, que yo, bueno, dije, wow. O sea, que además se formó con una neblina y era un chorro de agua. Y eso para tú ver eso tienes que estar en invierno.
Y para llegar a ese lugar, bueno, para llegar a ese lugar, incluso en helicóptero, es difícil porque el helicóptero no tiene dónde llegar. Cuando hicimos Point Break, ahí filmamos en Point Break, en esa parte, y tuvimos que hacer una plataforma para que el helicóptero pudiera parar en ese lugar. O sea, y este es, bueno, la portada del libro, que ya, bueno, de casi 200 y pico de páginas. Este libro quedó muy, muy bello también. Ricardo Limongi lo diseñó, es como panorámico, entonces las fotos se ven muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo durante la pandemia no tenía nada que hacer, entonces me empecé a escapar en el Ávila y dije, oye, ya yo tenía la idea de hacer un libro del Ávila, la visión de como un montañero en el Ávila y bueno, lo fui haciendo poco a poco y para mí la pandemia fue así como el momento ideal porque me escapé muchas veces para acampar dentro del parque cuando estaba solo. De hecho, esa foto que pasamos del Parque del Este, eso fue o sea, un permiso que me dieron en pandemia para fotografiar el Parque del Este, que estaba súper salvaje, verde, y bueno, pues una maravilla andar solo por ahí. Entonces, bueno, este libro quedó muy bello y lo diseñó Gisela Viloria. Orlando tiene un texto de este libro y bueno, es como mi visión de un montañista, que es una visión que a veces el caraqueño no conoce de lo que es el Ávila, que es nuestro paisaje afectivo. ¿Sabes? No hay nadie que esté afuera que no quiera tener una estampa, así sea pequeña, de esa montaña tan maravillosa, ¿no? Que es el Ávila. Entonces, bueno, yo me dediqué pues a recorrerlo, no como una guía turística, sino un trabajo autoral, mi visión del Ávila, sin que, ¿sabes? Bueno, fui para todos los picos y caminé para todos lados, pero alguien me dijo, no, pero es que como, no es que no es una guía, que yo no estoy haciendo una guía. Sí, una pana haciendo una vez me dijo ese comentario. No, no, es autoral, es mi visión de, ¿sabes? Del Ávila, pues, ¿no? Ya otros hicieron guías de Por la... eso, o sí. sea, no, y yo no hago guías, pues, cosas que me... Entonces, bueno, acampé muchas veces, esto fue una noche que acampamos en el Occidental, y me acuerdo que eran 3 de la mañana y eso retumbaba y retumbaba, y yo decía, no, pues cuando salí estaba despejado y era increíble, y bueno, esos son los momentos que uno tiene que aprovechar como fotógrafo, donde no te puede, o sea, no te puede dar flojera, pues tiene que ser, ¿sabes? La exposición. Ah, y sí, ¿Cuál? sí, no sé, 4 minutos, 3 minutos y tal, y vas otra vez disparando. Mm. Entonces, bueno, la gente que hace carreras de altura, de montaña, esta foto me encanta porque es como, ¿sabes? Como una cosa así muy chévere, la alegría de la cumbre, ¿no? Y la sensación de la cumbre y el asombro, y eso no tiene precio, ¿no? En la montaña. Pico Naiguatá, el pico oriental también. Sí, lástima que se agotó. Pero el año que viene, si Dios quiere. Qué bueno que digas eso, ¿no? Sí, 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 sí. Que un Sí, sí. libro exitoso. Sí, sí. Sí. Los platos del diablo. No, el Ávila es una montaña increíble, de verdad. Yo había hecho fotos, pero cuando ya empecé a... Porque además es difícil. O sea, tú en Canaima haces así, tal, y la foto queda chévere. ¿Sabes? Pero en el Ávila, yo me acuerdo cuando empecé así que dije, bueno, le voy a dar a esto, ¿sabes? Voy a enfocarme. Entonces, bueno, empecé a hacer como una ruta. De hecho, me acuerdo que contraté un pana. Mira, chavo, para que me ayude, me acompañe. Para que me acompañe, que sabes, para no andar tan solo por ahí. Y dije, wow, esto no va a ser tan fácil, ¿sabes? Porque es todo verde, ¿sabes? Tienes que estar es arriba. Tienes que estar ya arriba, donde las cosas suceden. Entonces, bueno, fui viendo, pues, que empezaron a haber cambios y ya salían cosas buenas y, bueno, fue fluyendo, ¿no? Henry, creo que también es bueno o sea, que el Ávila es demasiado más grande de lo que uno se imagina. Sí. Uno lo ve y uno ve la montaña y ya. Sí, Y la magnitud de esa montaña, o sea, no es solo para arriba. Sí, sí, es El extensa. ancho es... Sí, extensa. Y bueno, ese es un poco el libro, la portada.
Es un libro que a nivel de diseño es muy bello, de verdad, quedó buenísimo y de verdad que... Entonces, bueno, yo he tenido varios años con la idea de hacer un libro sobre Venezuela, ¿no? Claro, se dice fácil, ¿no? Hacer un libro sobre un país, ¿cómo lo haces? Entonces, bueno, un día Mercedes, que está aquí acompañándonos, Mercedes, un día, Mercedes estudió fotografía y necesitaba un día una tutoría con un fotógrafo. Y yo le dije así muy diáfanamente, mira, ya yo no vivo en la fotografía, o sea, yo no, pero bueno, yo hago proyectos editoriales y quiero hacer un libro de Venezuela y me puedes ayudar a organizarlo. Pues yo soy bien desorganizado y yo solo es difícil que pueda hacerlo, porque además como una idea un poco ambiciosa, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo ahorita un proyecto, se llama Tierra de Gracia, y es como una visión de una Venezuela poco salvaje, un poco como una Venezuela que muy pocos venezolanos conocen, ¿no? O sea, bueno, yo en mi vida de escalador he tenido la suerte de conocer algunos de esos lugares, ¿sabes? Por decir uno, las cuevas del Cerro Utana. O sea, estar dentro de las cuevas del Cerro Utana es una sensación que es difícil de describir, al menos que estés en la cueva, ¿no? Entonces, bueno, con Mercedes hicimos un trabajo de investigación de esos lugares naturales que son wow. O sea, que además se mantienen un poco en este sentido, se parece mucho al trabajo de Salgado, en el sentido de que es buscar un paisaje que se mantiene desde su génesis, casi desde que, ¿sabes? Entonces, claro, cuando haces esa investigación te das cuenta que, o sea, gran parte de esa belleza geográfica que tenemos aquí está al sur del Orinoco, son los tepuyes. ¿Sabes? Los tepuyes tienen 80 lugares wow, o sea, por decir, ¿sabes? Entonces, bueno, la idea es un poco fotografiar esa Venezuela salvaje que hemos ido un poco ya como tachando y venezolanos en ese entorno, ¿sabes? No, aquí no voy a fotografiar ni fiestas populares, ni iglesias, ni pueblos, no por nada, sino porque mi visión de este trabajo es el asunto natural, pues la Venezuela natural, esa tierra de gracia, ¿sabes? Pero bueno, esto es bellísimo, pues el venezolano, esto es en Ologá, ahí donde el lago Maracaibo. Entonces, bueno, están viendo como una muestra de ese trabajo que todavía no puedo mostrar mucho, les explico un poco. A la vez estoy haciendo un documental hecho y derecho, con una productora, directora, una cosa ya grande. Y bueno, estamos un poco grabando cómo estoy haciendo ese libro, ¿no? Entonces, claro, yo tuve la suerte, pues la carta del Niño Jesús, esto es Sarisariñama, y mi carta del Niño Jesús era volver a las cuevas del Cerro Utana, ¿sabes? Que además, ni que tengas el dinero para ir, o sea, ya es otras cosas, es permiso, más los militares, más el dinero, y volvimos con el documental, pues se pudo cumplir. Fui con Quique Arnal, además, o sea, tantos años después volvimos este año. Y claro, no puedo comentar mucho porque, ¿sabes? Es una cosa un poco confidencial, me hicieron firmar. Lo va a pasar en ascenso, pero ¿no? Seguro. Bueno, se puede hablar, pero no se puede mostrar. Sí, estamos en un proyecto audiovisual interesante donde, bueno, hemos ido a esas locaciones que son casi que complicadas a filmar y, bueno, fotografiar eso. Entonces yo en este viaje, en este trabajo, he tenido como cosas que hemos llamado imaginarios,
Por ejemplo, la Cueva del Guácharo. Ya la Cueva del Guácharo nunca había entrado a la parte no turística. Fuimos con el documental, conseguimos permiso para poder ir. Y porque además tú te pones y te metes en Google y buscas Cueva del Guácharo y las fotos que vas a ver son siempre de la entrada de la Cueva del Guácharo. No hay nada, pero bueno, después que fui entendí porque es complicado fotografiar esa cueva, pues, pero yo me metí un puñal de fotografía de cueva, me llegué 8 flashes y bueno, la primera anécdota fue que la cámara que yo tenía en la primera, o sea, hay que meterse por un sifón que se llama el paso del viento, donde tienes que meter todo el equipo debajo del agua. Y nada, la cámara, el estanco falló, yo también puse la torta ahí, pude haber sido más. Lo que pasa es que fue un momento que me agarró totalmente fuera de base y cuando salimos y abrí la cámara estaba totalmente mojada. Una cámara Z8 Nikon de última generación, o sea, el Ferrari, se le dañó el Ferrari. Entonces, claro, yo no vi ninguna pataleta, dije, wow. Afortunadamente la otra cámara que tengo la había dejado en la posada y el día siguiente volvimos y pude hacer esa foto que vimos y otras más. Pero son esos viajes donde tú vas por 3 fotos. O sea, Guácharo, por ejemplo. O sea, y tenerlas de sentir realmente, y con razón, está cerrada. Es una cueva extremadamente hermosa, con unas formaciones increíbles. No sé si ustedes conocen lo que es una helicotita. Una helicotita es una estalactita que nace y da la vuelta y sube y hace rizos. Y acuérdense que las estalactitas se forman por el paso del viento. O sea, millones de años que el viento de repente pasó de manera horizontal y la fue formando. Hay salones llenos de helicotitas, ¿sabes? Una cosa increíble, ¿sabes? Y así muchas cosas más. Y bueno, es dura, es una cueva complicada, no es así juego carrito. Pero bueno, es un reto fotografiar y entendí, porque este es el amanecer más increíble que yo he visto en mi vida. Los amaneceres más alucinantes que yo he visto en mi vida los he visto en Mérida. Esto es en la cara del Indio, y claro, ahí se forma este efecto que se llama nubes lenticulares, y dan ese efecto que parece, bueno, yo he tenido 2 amaneceres en Mérida bestiales, y este es uno de ellos. Y bueno, hasta ahí termina. Entonces, bueno, yo sigo en mi proyecto. Todavía me quedan algunas locaciones complicadas, otras no tan complicadas, pero bueno, ahí va. El año que viene, Dios mediante, lo tendremos seguramente en la calle. Bien. Gracias. Bueno, no sé si Osvaldo o Rodrigo quiere. Okay. Pues si quieres, siéntate siéntate en la blanca, Osvaldo. Mira, bueno, Osvaldo es veterinario, ¿no? Agrónomo. Ex físico. Y ex físico de la Universidad Simón Bolívar, ahí nos conocimos y prácticamente empezamos a hacer fotografía juntos en el club de fotografía de la Universidad Simón Bolívar. Era menor de edad en esa época. Yo también era menor de edad. Sí, mis papás tenían que firmar los permisos de viaje para ir a Mérida con el Oikos, porque éramos menores de edad. Y después, bueno, cambiaste de universidad, pero seguiste vinculado a la fotografía y Osvaldo se dedica mucho a la fotografía de aves, porque esa es una de tus pasiones y estuviste muy involucrado. Entonces, bueno, vamos a ver parte del trabajo de Osvaldo. Vamos a cambiar aquí, mientras tengo aquí tus fotos. Bueno, sí, con Orlando, por allá por 1986, que fue que entramos que entré yo en la facultad, allá en la Universidad Simón Bolívar. Y realmente, bueno, yo estoy medio incómodo sentado. ¿Me paro o salgo, se me sale la cabeza de la cámara? No, bueno, tú lo ajustas allá. Sí. 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 Sí, es que prefiero. Y
Ok, déjame poner... Después yo realmente retomé la fotografía y empecé a hacer fotografía de aves. Fue a partir del año 2019. Esto es algo que es una fotografía que verdaderamente me apasiona, aparte que estoy muy involucrado con todo el tema de registro de todas estas especies que están presentes en Venezuela. Y dirán, bueno, aves, yo creo que las aves son del grupo de vertebrados, son los animales que nosotros más vemos o más escuchamos, porque bueno, vuelan, están presentes en todos lados. Y la fotografía sirve mucho también para ayudarnos a registrar qué especies estamos viendo. Ustedes ven esa foto ahí, eso es Playa El Pico en Falcón, y dirán, bueno, para ustedes probablemente sea todo lo mismo, pero ahí hay no menos de 4 especies diferentes de aves volando juntas en una bandada en época de migración. Entonces esto también nos ayuda mucho a todo el tema de poder registrar lo que en ese momento efímero de cuando sale volando esa bandada no podemos detallar. Y lo podemos hacer después entonces a través de la fotografía. Hay algunas otras cosas que por lo menos captar ese flamenco en vuelo para mí fue un momento muy especial. Por supuesto ahí en la vida de Chichiriviche de la Costa, en la reserva de Cuare, donde quienes han ido ven que se detienen por miles y por miles de flamencos. De hecho, una de las colonias más importantes de flamencos de anidación se encuentra pero en el estado Zulia. De hecho, en el estado Zulia hay 2 lugares, o varios, en Los Olivitos, es correcto. Hay lugares que no he podido visitar a hacer fotografías todavía, y uno es todo lo que es la cuenca del lago Maracaibo, el estado Amazonas y el delta del Orinoco. O sea, yo de fotografía del sur del Orinoco tengo muy poquitas, y de hecho es una riqueza impresionante y con una cantidad de endemismos importantes, porque para darle y entrar un poco en contexto, nosotros en Venezuela tenemos alrededor de 1.420 especies de aves, de las cuales hay 50 especies que solo existen en Venezuela, no hay en ningún otro país del mundo. Y esas son especies muy importantes para nosotros, para el tema del aviturismo, y bueno, nos da una riqueza importante y un lugar privilegiado, de hecho, a nivel mundial en cuanto a estos conteos, ¿no? Hay fotografías, por lo menos los colores que da esa salina o la presencia de esas garzas. Todas estas fotografías que les voy a poner son fotografías hechas en costas, en lugares cercanos al mar. Pasa a la siguiente. Y tratar de captar, por ejemplo, este rayador pescando, capturando peces muy pequeñitos en ese momento. Ese es un animal que tiene los maxilares de distintos tamaños. O sea, el superior es un poco más corto que el inferior es más largo y es como una quilla de barco, que él sencillamente lo que va haciendo, le dicen rayador porque va rayando la superficie del agua, y en lo que detecta un pez automáticamente cierra el pico. Y lo detecta es por contacto, él no se alimenta por vista, sí, como puede ser un alcatraz o alguna otra gaviota, sino sencillamente por contacto. Él va haciendo con la sensibilidad del pico, rastreando todo ese, pasa a la siguiente, y bueno, y ahí ven que captura unas sardinitas mínimas. Déjame, creo que puedo acercarnos. Es que creo que sí, no, lo que pasa es que Pero la ven hay allí, mucho ¿no? ruido, porque realmente el equipo con el que yo trabajo es un equipo, para los equipos digitales actuales, es un equipo muy básico. Es una cámara 7D que de hecho la sensibilidad en líneas generales, quienes sean fotógrafos podrán apreciar eso un poco más. No puedo subir la sensibilidad mucho más allá de 800 el ISO, porque mete demasiado ruido en la cámara. Y el lente que tengo, que estoy utilizando ahorita, porque yo trabajaba básicamente con un 55-250 Canon, estoy trabajando con un 400 fijo 5.6, pero el 400 además no tiene estabilizador. Yo no uso trípode. Entonces resulta un poco más complicado hacer la fotografía, ¿no?, que lo normal. Ahorita en lo que pueda meterme en un equipito digital nuevo, probablemente se haga todo mucho más sencillo, porque ahora los cuerpos traen estabilizador. Por supuesto, los lentes hace mucho tiempo tienen estabilizador, pero tenemos sensibilidades mucho más altas, entonces podemos trabajar a velocidades más rápidas o con diafragmas más cerrados, entonces la cosa se hace más sencilla. Igualmente es un reto que se podrán imaginar lo que me lo disfruto. O sea, yo puedo estar ahí
No me importan las horas que pase sentado esperando que pase lo suficientemente cerca, lo suficientemente lento o con la luz adecuada para poder tomarle la foto. Entonces, ahí con eso, de verdad que es increíble. Seguimos. Y en la costa, no solo podemos ver todas esas aves ligadas a los cuerpos de agua, sino que dentro del manglar vemos especies como esta, que es un ralus. Yo de verdad que los nombres comunes me los sé muy poco, casi nunca me acuerdo, pero esta se llama polla de Wetmore, o polla costeña, como le pusieron después, porque quisieron eliminar los nombres de las personas haciéndole referencia, pero se llama Ralus wetmori, y esa es una foto que fue tomada a una velocidad de 1/60 de segundo. Con lo mismo que les digo, entonces es bastante difícil poder tener lo que uno busca en fotografías de aves, ¿no? Tener el ave completa, entonces hay que tener un diafragma bastante cerrado, pero además uno trata siempre de que el ojo sea el punto focal, o sea, el foco principal, y tiene que estar casi perfecto, es en el ojo precisamente, ¿no? Con ella, esta es una muy particular, esto es una ave endémica que solamente la consiguen en Tucaca, ¿sí? Ustedes pasan Tucaca, entran ahí al Parque Nacional Morrocoy y está en esos manglares de esa área donde más fácil se ve. Es un ave que está en peligro de extinción, por supuesto, por lo reducido del hábitat que tiene. Se han grabado algunos otros cantos en Aragua y tal, pero es un ave que tiene una distribución muy reducida, y eso es uno de los premios que todos los observadores de aves que vienen a Venezuela en busca de especies endémicas quieren ver, y que no es difícil de ver, pero solo está en ese lugar, ¿sí? Y ella tiene algo particular que fíjense la coloración, cambia de coloración, probablemente ahí hay parejas con coloraciones distintas. Yo de verdad no sé si la clara es la hembra o el macho, o el oscuro es igual la hembra o el macho, pero generalmente andan en parejas con estos dos colores. Y yo les voy a aprovechar que tenemos tiempo aquí, hace algo así. Ella está haciendo eso en ese momento, ¿no? Dentro del mangle oscuro, y a mí no me gusta mucho meterme dentro del mangle, ya ustedes saben a lo que huele, cómo se siente, etcétera, pero cuando hay que ir a buscarla, pues igualito, sin contar la plaga, ¿no? Pero bueno, pasar rato hasta que salga y se te acerque, de verdad que son, bueno, los que nos gusta eso son esfuerzos que lo hacemos con gusto, ¿no? Sí. Adelante. En la costa también entonces existen, por supuesto, gran variedad de aves, y los colibríes, que son aves que a mí me fascinan y que para captarlas en vuelo también es algo no tan sencillo, sobre todo en vida silvestre. Esto es en Península de Araya. Esto es un melocactus. De hecho, estos melocactus de nuestra zona árida están en peligro también de extinción, porque la gente los extrae, se tarda mucho tiempo en crecer. Esta flor dura solo un día. Ahí, a diferencia de estar metido en el mangle, entonces, bueno, tenía que estar un rato llevando un poquito de sol, esperando a que él se decidiera y viniera de nuevo a comer. Y por supuesto que cada fotografía tiene una historia distinta, porque uno pasa muchas cosas tratando de hacerla. Él llegaba, yo estaba listo, veía que venía, se asomaba, no comía y se iba. Entonces, media hora más o 40 minutos más, volvía a hacer su ruta de alimentación, y a veces me tiraba el paro, hasta que, bueno, la hice, ¿no? Entonces, otra cosa importante para tener en cuenta en el momento de hacer todo este tema de la fotografía de aves es que uno tiene que aprender, estudiar y tratar de entender qué es lo que ellas hacen o qué van a hacer. O sea, si yo no tuviera idea de que él hace una ruta de alimentación y de que él va a volver por esa flor, no me hubiera quedado esperándolo para obtener la fotografía. Igual cuando entras en cualquier ambiente a buscar a cualquier especie que te interese buscar, ¿sí? Hablando de colibríes, sigue. Esto es una especie también endémica, una esmeralda coliverde. Esta la pueden ver aquí en los alrededores de Caracas, cerca de Topotepuy, en la zona montañosa de Caracas, en la parte no tan altas, bajas. Y también son fascinantes verlas alimentarse y poder obtener, bueno, gran cantidad de detalles. Inclusive ven cómo es el tema de la polinización del colibrí en esta flor, que esa flor
precisamente le dicen tucucito porque es muy atractiva para este tipo de colibrí. Es un colibrí muy pequeñito, este es el macho. El macho es totalmente verde, el que vieron anteriormente era un macho juvenil, estaba virando a color oscuro ya en toda la parte de la garganta, la hembra es toda clara abajo, sencillamente con una banda en el ojo, ¿sí? Otras especies de colibríes, como este pequeño califlox, esto es en un sitio que podemos ir a hacerle muchas fotografías a colibríes, que es un jardín donde tienen bebederos, ¿sí? Y es mucho entonces más sencillo poder detenerse, poder graduar bien la luz, poder tomar el ángulo adecuado y esperar a que ellos liben o se alimenten ahí de los bebederos de colibríes para poder hacerle la foto. Que cuando están en reposo siempre se ponen a hacer alguna morisqueta, alguna limpieza, alguna actitud interesante. Este es el macho, un macho juvenil, la otra era una hembrita, tiene la cola distinta, pero véanse que ya se le empieza a poner la garganta de color rosa. Él está virando ahora hacia adulto, hacia un plumaje ya de adulto para ser reproductivo y empieza a tener esos brillitos que parecen escamas, esas plumas entonces, cuyo color no es un color, el color viene dado porque es un color que viene por el reflejo, o sea, es como la pluma tiene burbujitas de aire dentro y actúa como un prisma. Entonces lo que hace es que descompone la luz y según el ángulo desde donde lo mires y la luz que está incidiendo da un brillo distinto. Por eso es el color realmente que es un color estructural de todos estos colibríes que son tan iridiscentes y que los ves muy opaco algunas veces y si se ponen directamente al sol brillan muchísimo con otra coloración. Y aquí tienen la hembrita, pero ya en pleno vuelo. Las velocidades aquí son velocidades probablemente de 1/1000 de segundo. Ok, todavía a esa velocidad no podemos detener entonces completamente el movimiento del ala para que se imaginen la velocidad a la que baten el ala en estos animalitos. Pero bueno, las pudimos congelar por lo menos flotando en el aire. De hecho, son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. ¿Sí? No hay ninguna otra por ese aletear en forma de 8 que hacen con las alas. ¿Sí? Parece un helicóptero. Muy difícil de conseguir son nidos de colibríes en la naturaleza. ¿Sí? Esto es en el estado Lara y aparte de una especie que es un colibrí que es sumamente llamativo, que la fotografía que tú pusiste era precisamente de él, que es lo que llaman el tucucito rubí, que es un colibrí muy llamativo, es una especie que se mueve, que de hecho es un colibrí que migra por alimentación, hace migraciones locales. Nosotros llamamos aves migratorias a aves que no anidan en Venezuela, sino que vienen aquí o están aquí en algún momento del año. Generalmente ahorita llegan muchas cuando hay un invierno boreal, invierno en el hemisferio norte, vienen a pasar su invierno acá. Pero esta hace migraciones locales, de hecho hay un grupo que están investigando cómo es el tema de migraciones, generalmente la hacen siguiendo sus fuentes de alimentación, centros de floraciones importantes, etc. Y conseguimos una vez esta hembra, por casualidad, en el estado Lara, anidando con un par de huevitos, pasa la siguiente, y este es el macho de ese animal, le dicen tucucito rubí. Ustedes lo pueden ver perchado y lo ven y todo marrón, no aprecian nada. Próxima, es muy, muy nervioso. Es realmente un animal que no es muy sencillo congelarlo volando. Próxima. Pero tiene toda la garganta con un color dorado brillante, impresionante. El color de la cola de verdad que... Y toda la corona, todo lo que es la cabeza roja rubí. De hecho le dicen... Ruby Topaz Hummingbird le dicen en inglés, sí, por la coloración. Esta es la más reciente que le hice, eso es, como les digo, buscando siempre el tema del ojo que esté enfocado. Y esa, hay aquí una señora que tiene un jardín de colibríes por la zona del Latillo y cuando llega el consentido de ella, se llama los colibríes de Emma, cuando llega el consentido de ella nos avisa para poder ir a hacerle unas foticos ahí. Sí. Que le agradezco eso siempre. Después, por supuesto, la oportunidad de hacer fotografías de aves y de compartir o hacer un programa para YouTube con la gente de Río Verde. He tenido la oportunidad entonces de viajar a algunos sitios de Venezuela, no solo desplazarme por aquí o desplazarme con mis propios medios, y agradezco eso y hemos hecho
varias expediciones a todo lo que es el área del llano. Puse esta porque, bueno, pasaron unas cosas muy curiosas y las aves del llano son aves que también la variedad no es tanta, pero la cantidad es muchísima. O sea, de verdad que no hay tanta diversidad, pero los números son impresionantes. Entre esas cositas, bueno, conseguimos estos individuos por allá también. Son las cosas que tiene que pasar uno cruzando el Capanaparo. Sí, no hay riesgos adicionales, pero sí es muy sencillo ver, que no sé si vas a tener que cortar esa parte para YouTube, pero no es tan sencillo ver. La guerrilla se desplaza por ahí libremente. Y les pongo esto porque después de cruzar el Capanaparo de esa área, estábamos buscando caimanes del Orinoco y ir hacia la parte sur. Yo me encontré con un paisaje allá abajo, donde queda, ustedes pueden buscar en el mapa de Venezuela, donde está el último médano llanero de Venezuela, el último médano, el último. O sea, ustedes buscan todos los médanos que se ven que todos los médanos corren del noreste al suroeste, y hay uno y se acaban los médanos, no ven más médanos. Y ese paisaje es este. Y ese paisaje me produjo a mí la misma sensación. Este es el último médano de Venezuela, el último. Ese paisaje me produjo a mí la sensación, lo mismo que me dio la primera vez que yo fui y llegué a la Gran Sabana, que me imagino que todos los que han ido les da lo mismo, ¿no? A uno se le ponen las piernitas así, le tiemblan, le dan ganas de llorar. O sea, de verdad que es algo que quien quiere a este país, no me imagino lo que ha vivido Henry, ¿no? Pero quien quiere este país, o sea, eso son cosas que a uno lo marcan de por vida. De eso, esto es un sitio guau, de eso que tú comentaste. No, de aquí en adelante no hay más arena. Esto es infinito el llano. Eso aquí se une con el Arauca, o sea, ya tú no sabes dónde está. Un poco mi búsqueda, pues. Pero esto es el último, el último. Sí, y fíjate que coincidencialmente yo no sabía que tú ibas a poner lo que pusiste. Y cuando estabas hablando dije, bueno, en lo que vea el medanito probablemente le interesa. Y en el llano no se consigue. Sí. Ahí hay, bueno, de hecho, ese médano está en una finca que es de la guerrilla y hay una antena de comunicaciones y todo en el de al lado. Pero bueno, ese es arena a otro costal, no importa. Por supuesto, el llano. Ahora el animal más querido de como las guacamayas de Caracas son famosas, tan famoso se ha vuelto el chigüire, que cada vez que mi hijo le dice capibara, le digo, vuelve a decir capibara, un diente menos. Así lo tengo, porque no puede ser, ya está bueno con eso. Entonces, chigüires, adelante. Un venado fantasma, un venado blanco, de verdad que cuando lo vi me impresionó muchísimo ese venado, ¿no? Y dije, ¿ah? Él también se impresionó. Él también, bueno, es que temí, sí, claro, se impresionó. No me provocó comérmelo, pero es bonito, como para la foto. Claro. O sea, de verdad que sí hay sus venaditos blancos por ahí, pero no son muy comunes de ver. Y este machito tenía unas buenas puntas, estaba chévere. Ese lo ponga en YouTube, lo de comerlo. Sí. Bueno, no solo eso, sino también el problema de las aves que tú las pones, entonces si son aves de ornato o aves, y ahorita como hay algún negocio de extracción de aves ahí, tú sabes. Y bueno, en el llano también hay cuerpos de agua, y en los cuerpos de agua hay cosas bellas como estas, que a todos los fotógrafos de aves nos sucede. Tratamos de hacer una buena foto y se atraviesa una rama, siempre se atraviesa una rama. Lo que si no hacemos, por lo menos yo no hago Photoshop, o sea, no quito la rama con inteligencia artificial ni nada, sino bueno, la rama está ahí la rama quedó, lamento el momento, y en ese sitio, de verdad que este momento, en este río, este es el Capanaparo, aquí hay una curva grandísima, yo estoy en una barranca muy alta, y estoy tomándole mi foto al Martín Pescador, tratando de que se voltee o lo que sea, y oigo como un bufeo en el agua, 5 toninas jugando. Entonces, estaba solo, había caminado como 1 hora desde el campamento donde teníamos la casa, estaba solo en ese momento ahí, y son cosas que uno dice, o sea, uno las vive, quisiera compartirlas y no hay cómo compartirlas o cómo sentir lo que uno sintió en ese momento. Pero bueno, igual uno echa las historias. Siempre me acuerdo de la familia cuando estoy en esos sitios así, digo, ¡anda! Pero bueno, seguimos. Y también ocurren cosas como esa. Entonces, fíjense que hay una mirada directa entre la jacana o el gallito de laguna y la libélula que dice, bueno, este me quiere comer y aquel está a punto de tirarle picotazos. Son
fotografías que quedan, que a lo mejor uno lo hace siempre, no las hace totalmente con la intención en el momento, porque eso sucede muy rápido, pero bueno, quedó en el shot, quedó bien, se ve bien, de hecho sabemos hasta qué especie es y se ve bien él. Entonces son foticos interesantes. En estas lagunas llaneras también, un carrao, que es un ave sumamente esquiva, no se deja acercar demasiado, se me ha dificultado muchísimo hacerle una buena fotografía, y bueno, y escondido detrás de unos matorrales y caminando muy lento y esperando el momento, logré por lo menos que él estuviese ahí relajado, está en una sola pata, y sin moverse, y poder hacerle una foto bastante decente para la especie. Después, por supuesto, en la llanura, una pareja de gazones soldados que tienen, miren, y hacen un corazón entre ellos ahí del amor que se tienen. Difícil hacer fotografías con fondos blancos de nubes atrás, ¿ok? No es sencillo poder lograr el balance adecuado de iluminación del sujeto en este caso, pero practicándola y entendiendo la cámara, uno tiene que conocer la cámara con la que anda. O sea, yo casi no utilizo el fotómetro de la cámara, sino por lo que tú ves y lo que vas a hacer, ya uno sabe en qué ISO está trabajando, que generalmente no lo muevo, qué diafragma puedes usar y a qué velocidad dispara. Pequeñas correcciones después en el Lightroom probablemente, que es las correcciones de revelado normales que uno puede hacer, pero conociendo bien la cámara, el equipo que tienes, de utilizarlo, ya prácticamente eso se hace algo bastante fácil. Otro nido de cigüeñas, tenemos 3 especies de cigüeñas en Venezuela, ¿sabían? ¿No? Ya vieron una, esta, y está ¿cómo que se llama el otro? Huesito. El gabán huesito, porque este le dicen gabán pionío. Este le dicen cigüeña, pero gabán pionío, y el otro es gabán huesito. Y esta cigüeña, hay varios nidos en el árbol, esto es atol cederal, y lo interesante era que había mucha brisa y ellas llegaban volando, y llegaban así como unas locas volando para aterrizar en el nido, y ahí estuve un rato haciéndole algunas fotografías a ellas, ¿sí? También dentro de esa misma llanura, en los bosques de galería y en esas áreas donde hay árboles, un nitibio grande, un árbol que asemeja un tronco seco y que no es sencillo de conseguir, aunque sepas dónde lo vas a buscar. O sea, te pueden decir, mira, hay 2 o 3 nictibios en este árbol de, no sé, en la teca, en el mamón, en donde sea, y uno va y tiene que estar rato para poder conseguirlo. Aves nocturnas, este animal puede llegar a alimentarse inclusive de murciélagos en vuelo. Es un ave muy, muy llamativa y con un grito que son esos gritos aterradores, esos que te dan escalofrío y uno se le paran así el cogote, aquí los pelitos del cogote. Por supuesto, aves de presa, como este gavilán macagua, él se alimenta exclusivamente de culebras, de serpientes, ¿sí? Le dicen halcón macagua. Esa fue en Lara. En Lara, llegando a Guárico. Sí. Y también a nivel de suelo, entonces como decíamos, uno está tratando de tomarle foto a uno y el otro te tiene pillado, ¿no? Te está viendo a ti, te dice, mira, mosca, hay una parejita de mochuelos de hoyo. Tratar de entonces capturar aves en vuelo tampoco es fácil, pero con un poco de ejercicio y práctica se pueden hacer algunas cosas interesantes. Este es un familiar del samur, esto es lo que llaman un oripopo, pero esto es una cabeza amarilla. Los que pueden ver por aquí, por la zona centro-norte, son todos cabezas rojas. De hecho, hay 2, hay uno que es migratorio y uno que es local, y los diferencia porque cuando hagan detalles van a ver que uno tiene el cuello blanco y el otro no. Y este cabeza amarilla está un poco más hacia la parte sur, hacia la parte de Lara, etc. Y hay un conducto directo entre las 2 narinas que atraviesa el pico. Ven cómo ven el cielo al fondo, ¿no? Es bien un ave muy llamativa. Y esta es una de mis águilas preferidas. Este es un águila de penacho, un Espisaetus ornatus, ¿sí? Esas hay aquí en el Ávila, la hemos fotografiado en Jardín Botánico, la pueden ver en Topotepuy, y entonces ya ahí nos venimos a la parte de las montañas, ¿sí? Un poco volando desde el oripopo hasta el águila de la montaña. Esto es un gallito. ¿Qué pasó, vale? Claro. ¿Estás saboteando? No.
Un gallito de las rocas, pero este es un gallito de las rocas andino. Tenemos dos especies de gallito de las rocas en Venezuela. Este es Rupicola peruvianus, el otro es Rupicola rupicola. El Rupicola rupicola que seguro que Henry ha visto muchísimos anaranjados. Forman legs, o sea, grupos de baile o de canto para atraer a las hembras, ¿sí? Entonces se reúnen varios machos a hacer cantos, vocalizaciones y a moverse entre las ramas en un grupo hasta que llega la hembra, sí. Y cuando llega la hembra, uno, cuyo no, que no venga, porque en lo que viene se van todos detrás de ella y no podemos hacerle más fotos. Entonces se acabó el show. Este es un animal, bueno, es grande, cuando lo ven, esto está a orilla de carretera en la zona de Táchira, sí, hacia el Parque Nacional del Tamá, a orilla de carretera, se paran, el autobús pasa por al lado donde está el parado, pasa un autobús con gente así. Entonces hay lugares que no necesariamente uno tiene que adentrarse demasiado y las cosas están ahí a la vista, lo que hay es que prestar un poco de atención sencillamente para poder disfrutar de todas estas maravillas. Otro que me encanta, un Posidotricus de la zona andina, también del Parque Nacional de Tamá, con una variación de color muy, muy interesante, con todo el rufo, lo que es en la cabeza. Esas son fotografías hechas con muy poca luz realmente, por eso ven que el grano está tan elevado. Este es un Iridosornis, esa es una tángara que solo está en el extremo del Tamá. Esa tángara está prácticamente en Colombia y nosotros del paisaje andino colombiano tenemos solamente una puntica, o sea, una puntica de la cordillera oriental colombiana, porque después de eso está lo que es toda la depresión que existe en todo el área de San Cristóbal y después se empieza a elevar ese mismo ramal oriental colombiano, pero es cordillera de Mérida. Vamos a decir, ese accidente geográfico que causa de verdad un importante aislamiento entre todo lo que tenemos en Tamá y todo lo que tenemos en la cordillera de Mérida. ¿Sí? Esto no llega a la cordillera de Mérida, está solo en Tamá, hay que irlo a buscar prácticamente a la frontera, ¿sí? A donde nace el río, el Táchira, creo que nace por allá, nace ahí, y ese es un páramo, que de hecho el páramo, ¿ustedes saben cuál es la parte más alta del estado Apure? ¿Cuántos metros tiene de altitud? Más de 3.000 metros de altitud tiene el estado Apure en ese páramo. Sí, porque la frontera pasa justamente por la fila de la montaña. O sea que claro, tú te paras en ese páramo y aquí está Táchira y estás parado aquí, esto es Apure. Toda esa montaña de 3.000 metros en adelante es estado Apure. Entonces uno piensa que el Apure es puro llano y no. Ese animal puede estar en Apure perfectamente. Tángara, Cabeza del Acre, Parque Nacional Henri Pittier. Otra cosa importante en la fotografía de aves es el tema de alimentación. Nosotros hemos podido fotografiar muchas aves, sobre todo migratorias, en lugares de alimentación que posteriormente han sido importantes para destacar entonces ese lugar como un sitio de alimentación, sobre todo de aves migratorias, que es lo que buscan, vamos a decir, es como poder publicitar un lugar para que le presten interés. Entonces, si es un ave que viene migrando desde el Círculo Polar Ártico y pasa por un lugar de alimentación en Venezuela y viene aquí a echar gasolina, repostear, descansar y tal y qué sé yo, ese lugar pasa a ser de importancia especial porque sin eso el ave no llegaría a completar su ciclo migratorio. Entonces son cosas así. No, esta es local, pero bueno. Igual que este es un periquito, este es un perico cola roja, pero a pesar de que tiene dos importancias. Una que es una especie endémica, o sea, solamente está en la cordillera de la costa de Venezuela. No se tienen, hablando con el profesor Miguel Lentino de la colección Phelps, no se tiene ningún, vamos a decir, reporte, informe de qué cosas se alimenta ese perico en ese bosque nublado. Entonces, cuando le muestro las fotos a Miguel de esta planta, que es una planta que parece un montecito que cualquiera cortara porque realmente es un arbusto como de madera muy débil, de hojas muy endebles, debe ser un arbusto que dura poco. Al verlo alimentándose de eso y tener las pruebas, entonces ya uno empieza a hacer algún tipo de nota o de artículo científico donde explore un poco lo que es la dieta del animal. Próxima. Aves endémicas, esta es una tángara de mejillas rufas,
Otra de las cosas importantísimas de las especies que podemos destacar del bosque nublado, le digo que de mis favoritos es poder ir a montaña, selva nublada, donde es más difícil tomarle fotos a las aves. Este es un Ceratopiprea eritrocéfala, un saltarín cabecidorado. Este es otro de los que bailan para atraer a las hembras, ¿sí? Hacen lek de baile. De hecho, hay una especie que pertenece a esta familia, que es la familia Pipreae, que no emite ninguna vocalización, sino que al frotar las alas emite sonidos que son los que atraen a las hembras. Eso es algo bien particular. Esa especie no la tenemos en Venezuela, pero es bien particular para el grupo de las aves. Un mielero verde, pero bueno, son fotografías que de verdad que me gustan cómo han quedado. El quetzal, que por ahí hubo después ciertos conflictos en internet, porque habían dicho que habían descubierto una especie de quetzal nueva en Venezuela, en el estado Mérida una vez, el quetzal de cola larga, que ese no lo tenemos aquí. De las 5 especies de quetzales que hay en el mundo, nosotros tenemos 4, y justamente el Pharomacrus, el mosquino, que es el que está en Centroamérica, que es ese que tiene la cola larguísima, ese no está presente en el país. Este lo tenemos aquí. Eso es, como dicen los amigos de Colombia, un casi endémico, pero este es casi endémico de Venezuela porque está en la Sierra de Santa Marta nada más y está en toda la cordillera de la costa nuestro, ¿sí? Le dicen white tip. Este es macho. Adelante. Y otra animal que parece que tuviera un amanecer en el pecho, que es la Pipreola formosa, es granicera hermosa también del Parque Nacional Henri Pittier, endémica de nuestro país. Y lo que me falta, que era lo que me falta es poder ir a Imataca, poder ir al sur para poder fotografiar esta belleza, que es el águila arpía. De hecho, este es el águila que está en el zoológico en Leslie Pantin, ¿sí? Que entonces con Federico me metí en la jaula a hacer una fotografía y Federico cuidándome con una malla. Bueno, porque bueno, 5 centímetros de puñal no está fácil, ¿sí? De hecho, le pueden preguntar a Alexander Blanco, sí, que tiene una puñalada de águila él, montado en su árbol, pero ir con Alexander a hacer fotografía. De hecho, aparece en un cuaderno, en Cuadernos Caribe. Esta fotografía está en Cuadernos Caribe y esta es una de las cosas que en algún momento quiero ir a hacer, quiero ir a fotografiar para poder tenerlo. Y ya, estamos completos. Gracias. Bueno, ahora Rodrigo, nos conocemos hace como 8 años, que fue jurado de ascenso en uno de los años y es una de las personas que está muy enfocada en el tema de la fotografía de aventura y trabajaste en una compañía importante también produciendo contenido de aventura para Venezuela y bueno, veamos tu trabajo. Bueno, yo empiezo todo como fotógrafo de surf hace muchísimo tiempo. O sea, bueno, Perdón. aquí todos tienen mucho, o sea, aquí un personaje como Henry tiene muchísima experiencia y bueno, ejemplos. Pero bueno, yo empiezo como fotógrafo de surf. Quería ser surfista profesional, pero decidí tomar fotos porque el surfista profesional no iba a ser. Entonces, bueno, poco a poco me empecé en esa industria, empecé a publicar en revistas, lifestyle, todo esto afuera. Y bueno, cuando me vengo a Venezuela, aquí me doy cuenta que el surf no es el surf que yo viví. O sea, yo estaba en Costa Rica, California, Hawái. O sea, estuve por ahí dando vueltas un rato. Y nada, y en eso, cuando me vengo para acá, está empezando el boom del kite. Empecé el boom del kite, me mudo para Los Roques, venían todas las marcas importantes, estaban empezando a descubrir Los Roques como este paraíso del kite de agua transparente que no existía en ningún lado. Entonces, bueno, me meto en Los Roques full. Y bueno, y poco a poco ese boom se empieza a disipar un poco. Y bueno, empieza un poco ya mi distancia un poco del mar, que siempre estuve muy ligado al mar, y más adentrarme más a lo que es la montaña, la selva, todo un poquito, agarrándole cariño a esa parte. Bueno, mi primera subida al Roraima fue con Henry, por cierto. O sea, yo estaba tomando fotos de un retiro de yoga y Henry fue nuestro guía y bueno, ahí hicimos la conexión. Y bueno, después yo empiezo a volar parapente, o sea, yo siempre he tomado, por eso mi pasión por los deportes. Yo tomo fotos de los deportes que siempre he practicado. Entonces, como que
poco a poco me fui adentrando más a la montaña y bueno, y aquí lo que les voy a enseñar es un poquito más de los trabajos más recientes, más allá de lo otro, porque es un trabajo más de Venezuela como tal, o sea, un poco de Venezuela es un punto diferente, o sea, yo tengo un proyecto ahorita que estoy tratando de enseñar Venezuela como un punto de vista como paraíso deportivo. Es un país que tiene unas condiciones alucinantes para practicar deportes de aventura, casi que todo el año, o sea, tenemos todo, o sea, tenemos todo y el proyecto ahorita es como la mezcla de la aventura con los deportes de acción, obviamente. Y bueno, y eso obviamente nos lleva a todos a conocer lo que es la cultura y paisajes, o sea, todo se liga en eso, o sea, en la aventura está ligado lo que es este país. Entonces, bueno, esto es un poquito de eso, o sea, un poquito aquí de algo un poco diferente a lo que yo empecé, es un poquito de lo que es el motocross y el enduro. O sea, yo toda mi vida estuve relacionado con las motos y empecé, y esto fue un proyecto que pude hacer, bueno, o sea, yo me imagino que aquí todos muchos conocen Furia. Cuando yo vivía afuera, yo trabajé para Red Bull, para varias marcas, entonces cuando esta compañía quiere empezar y a empezar un poquito a enseñar Venezuela desde un punto de vista de deportes de acción, yo soy la persona en la que ellos contactan para poder hacer crecer todo este tema en eso, pues. Entonces, bueno, esto fue un sueño que yo tuve, como dijo Henry, como dicen aquí, que como todos tenemos esos sueñitos, así que algún día lo vamos a lograr y lo logramos. Y yo siempre quería hacer el tema de las motos en los medianos de coro, o sea, y se pidieron cauchos, o sea, esto fue una producción y bueno, empezamos un poquito por ahí. Esto fue en un mundial de motocross en Estados Unidos, o sea, ya con Red Bull, Monster, o sea, un poquito de lo que ya yo cuando llego para acá nunca me lo imaginé, pero se me dieron las oportunidades de ir ya yo para afuera a tomar motocross y enduro. Entonces, bueno, aquí tenemos motocross, aquí tenemos un poco de enduro, que es esto en Francia, en Italia, allá están en los viñedos, o sea, esto es, o sea, wow. Y bueno, aquí un poquito del proyecto de lo que son los medianos de coro, que estos son cauchos especiales, no sé si por eso pueden ver como que, como hace la arena, es un tema de cauchos de pala. Entonces, bueno, un poquito era el tema, siempre hay que mostrar no solo la acción, sino un poquito más allá, paisajes bonitos. Aquí, bueno, o sea, este día salió la luna, que guau, o sea, pudimos hacer muchas cosas, o sea, como un poquito enseñar el motocross y la moto como no se había enseñado en Venezuela. Que prácticamente la meta es poder enseñar esas cosas que no se han enseñado, porque ya hoy en día con todo el mundo teléfonos, todo se enseña, todo se ve. Y la idea es ir un poquito más allá, o sea, poder cumplir esto y que la gente diga, wow, o sea, wow lo que se está haciendo. Y bueno, es la meta de como nosotros como fotógrafos poder hacer que la gente conecte con esa parte. Entonces, bueno, eso era un poquito del review. Y bueno, y hablando de esto, también siempre son temas de buscar esas cosas que no se han documentado. Esto fue un tema súper complicado. Bueno, esto obviamente fueron permisos y temas. O sea, tuvimos que comprar hasta la tarjeta madre, el ascensor de Parque Central para poder subir. O sea, hablar con un gentío porque esto fue una producción grande para poder grabar bien un salto. O sea, Carlos Pedro tiene toda la vida haciendo salto base, ha hecho toda la vida salto base y fue el primero que hizo salto base de Parque Central. Y es muy cómica la historia de él porque él siempre subió escondido con una piqueta de... Fue el primero. Bueno, no fue el primero, pero fue como que el que hizo el YouTube, Varios antes el de la GoPro que lo hizo como viral, por así decirlo al principio, sí. Digamos que es como fue el Sí. primero que ya con las cosas de las redes, Exacto. pues, tú saltas- Exacto. ¿Fue el Sí. primero para ti? No, el primero fue Igor Almeida. Igor, ajá, Igor. Que saltó de Sí. participar. Pero estuvo el caso de que Carlos Pedro brincó con una GoPro, lo cacharon, lo agarraron a golpe, o sea, No había de GoPro, base, sí. Sí. Era otro nivel. esto era de, o sea, era otra cosa. Y bueno, No sé tintorería. No, era No. pero- y lo cómico de esto es que, o sea, Carlos Pedro toda la vida subió ilegal, cortando candados, haciendo mil cosas. Y esta vez subimos por ascensor, con permiso, o sea, con un poquito. Y todo parte de esto no es documentar la acción, como les dije antes, sino ir más allá, documentar lo que es la hazaña, el tema. Entonces, si quieres, pasa. Y bueno, aquí tengo un pelo de la secuencia, el primer salto de él de madrugada, esperando, o sea, poder documentar bien esto y con los permisos es un alivio porque si en esta torre hay un cuerpo policial que si te ven, bueno, o sea, ni hablar. Pero bueno, ahorita si quieres vamos a ver allá. Aquí está la cámara, todas estas cámaras se pusieron por ellos. Entonces aquí estábamos saltando ya con permisos, pues, o sea, entonces fue increíble porque bueno, obviamente después de un rato pasan estas cosas mágicas que tú piensas que el día va a ser horrible y se abre el Ávila, si quieres pasa, y tenemos el Ávila completo con Caracas abajo, o sea, a un salto de 2 personas en el ¿cómo se llama? De esta torre de Parque Central.
Y después, o sea, donde se pudieron... Y después tenemos lo que es el stock, pues, o sea, los emocionados aterrizaron, o sea, para esta hazaña teníamos equipos por todos lados y bueno, y se pudo hacer algo diferente con permisos, legal, o sea, nada... O sea, arriesgado igualito, pero muy bien, pues, o sea, entonces un poquito de lo que se pudo hacer ahí. Bueno, bueno, con esta misma se han formado relaciones, si quieres hablar un momentico, y entonces se me presenta la oportunidad, ya yo empecé a ir mucho a la selva, a Uruguay y todo eso, y venía una gente para Venezuela y me dijeron, mira Rodrigo, necesito que vayas tú y les enseñes a ellos, no al nivel interno de selva, sino un tema más visual, no al nivel de Henry, que es más interno, sino un poquito más visual y poderles explicar dónde estábamos y lo que estábamos, hacia dónde estábamos yendo y lo que iban a ver aquí, porque era una gente que venía de afuera que quería ver cómo podía documentar el país diferente. Entonces, bueno, esto fue un vuelo sobre el Churumbena, o sea, Churumbena. sí. Entonces, bueno, ahí está la cueva, el cañón que viene por todo esto, o sea, el trekking que estaba hablando Henry, que es algo alucinante, y bueno, y esto es una vista que yo cuando la vi, yo no lo podía creer. Esto es un helicóptero, o sea, también tuve esa posibilidad de que te den esa posibilidad de, bueno, vete tú en el helicóptero, y yo, bueno, dale, vamos. Entonces, es como un poquito de conocer el país un poquito más allá, una visión diferente, que la fotografía es la que ha brindado esas posibilidades de alguna manera. Después, bueno, está todo lo que es abajo en el Valle Uruguén, hay muchísimas, pero muchísimas cascadas y bueno, y parte, ahí hay un hotel y me tuve que documentar como que todos los paseos que se pueden hacer alrededor de ese hotel. Y bueno, sigue para arriba, no te pasaste un pelo. Está el paseo Coine, que bueno, ahí son todos pemones, saltan, o sea, las cascadas, naturaleza y siempre, siempre, siempre parte mía es como detalles de esos detallitos, o sea, por más que sea capaz no es algo que no sabes qué va a pasar con eso, o sea, porque capaz lo puedes usar como para rellenar algo en tu libro o para alguien necesita una foto específica de algo para un tema de belleza, o sea, siempre está eso. Bueno, después la comunidad de Santa Marta, que es una comunidad indígena, bueno, o sea, como todos aquí están un pelo intervenidas por el humano, no es una comunidad tan virgen como otras que hay en el Amazonas. Es bien auténtica. Es bien auténtica, sí. Lo que es Valle Camarata. Es lo que cabe es bien auténtica, o sea, igualito ves los blue jeans y las chemises y todo, pero cuando ves la autenticidad de la gente, porque todavía lo tratan de mantener de alguna manera y parte de todo esto es mantener esa cultura y que no se pierda. O sea, por eso la cultura cuando uno la fotografía es tan importante. Como los pájaros para hacer el registro científico, aquí tenemos el registro de estas personas. Y bueno, y en estos lugares siempre agregar un poco la aventura. En este caso nos fuimos con Carlos Pedro otra vez y con Noah, que es uno de Red Bull, para hacer un salto base rasante de las paredes del Aullante Puy. Entonces, bueno, o sea, ellos saltaron del helicóptero y ahí van volando. O sea, y esos son minutos y minutos de vuelo porque la altura en verdad es bastante. O sea, el helicóptero se para como 200 metros por encima del Tepuy y ellos saltan y ahí vuelan rozando todo lo que es la selva. Y bueno, impresionante poder ver esas cosas. O sea, y bueno, y los que no saben, esos trajes suenan más que un F-16. Suenan durísimos. O sea, suenan durísimos. O sea, yo sé cuando saltaron aquí en el Ávila, que nosotros organizamos eso, la gente del otro lado del Ávila oía el traje por el sonido del viento, suena durísimo. Pero bueno, y yo lo dejé el helicóptero. Y bueno, y siempre, si uno puede incluir el elemento humano en las cascadas, esto es en la cascada Uruguén. Esto es una cascada que fue que nos dijeron, mira, hay una cascada buenísima, vayan a verla. O sea, otra vez nos prestaron el helicóptero. Y en ese caso, aquí se quería hacer una plataforma de aterrizaje, pero empezó a caer tanta agua que no se pudo aterrizar y bueno, hicimos un sobrevuelo. Y bueno, un poquito de todo. Y bueno, el lugar favorito de muchos aquí ahora es Mérida. O sea, como decíamos con un amigo, si nos vamos a Venezuela, nos vamos a Mérida. Mérida, o sea, wow, estábamos tratando de hacer el despegue más alto de Venezuela en parapente. Y pudimos dormir ahí, pedimos los permisos y dormimos adentro de la estación, o sea, noche, día, o sea, todo bellísimo, 2 noches. ¿Eso es amanecer? Sí, amanecer, o sea, en esta foto no está en alta calidad, pero sí, en calidad alta a la vez, tú haces zoom y puedes ver el busto de Bolívar perfecto, había gente escalando y ves a gente abrazando el busto en otras fotos, o sea, es bien, bien bonito. Pero bueno, Mérida tiene un valor importante en el corazón mío y bueno, y creo que de muchos, o sea, Mérida cada vez está mejor, no sé cómo, pero está. Y bueno, si quieres pasa. Un poquito también es Mérida, o sea, poder dormir allá y documentar el Bolívar con el Humboldt y todo de noche con un cielo estrellado, o sea, para mí fue un sueño, pero yo no sabía que eso se iba a poder y
se despejó y me acuerdo que estaba con los guías y me decían, ¿cómo vas a ir para afuera ahorita? Yo que no tengo nada que estar durmiendo, no puedo dormir. O sea, porque aparte esta estación es toda de vidrio, entonces ves todo para afuera, todo se veía perfecto. Y yo decía, no, o sea, yo tengo que estar afuera, congelado, o sea, pasó de todo, pero bueno, ahí estábamos y se logró. Y tengo otra foto que aquí no me cabía, que es más panorámica, que se ve hasta el Catatumbo. O sea, tú cuando estás arriba ves los rayos del Catatumbo en la noche. O sea, los ves en las nubes, como las nubes se prenden. Aquí está, esto es en el amanecer también, pero ya tienes la cama de nubes. Un poco de lo que es la Sierra de la Culata, que, o sea, la Sierra Nevada es muy bella, pero lo que es la Sierra Culata para mí es otro nivel porque tiene demasiado, o sea, son miles de picos, son miles de lagunas, miles de todo y es un territorio muy extenso. Y bueno, esto es un poco de documentación de lo que es la aventura como tal, o sea, aquí estábamos midiendo el viento, teníamos un tema de que venía un viento demasiado fuerte de estos Barinas, o sea, del otro lado da para Barinas. Entonces teníamos un viento tan fuerte de Barinas y otro tan fuerte de Mérida que no nos dejaba despegar. O sea, el despegue más alto de Venezuela que se ha logrado es el Humboldt. Pero aquí estábamos tratando de despegar, son unos metricos más arriba, pero era la idea de lograr un despegue por encima del Humboldt para lograr eso. Pero bueno, teníamos un viento, una locura, y no se pudo. Bueno, tuvimos que fijar cuerdas de seguridad, todo por si acaso se caían. Este día se rompieron varias líneas del parapente. Y bueno, y después tuvimos que volver a ir y pudimos despegar, pero no desde allá arriba por las condiciones del clima. Y bueno, como parte del proyecto, este proyecto sigue en pie y vamos a ver si en enero, que es la ventana de los techos altos, se puede lograr este despegue, volar sobre el Bolívar y seguir. O sea, vamos a ver qué se puede. Y bueno, un poco la cultura de las personas allá, o sea, bueno, son los más mágicos de Mérida, su gente. Tenemos a las costureras de Mucuchíes, que mantienen una tradición milenaria de tejidos. O sea, yo nunca fui muy de esta parte, pero poco a poco en lo que me ha entrado en Venezuela y su cultura, o sea, como que uno se va como enamorando más de esa gente. Y bueno, después yo estuve allá por cosas de la vida, por la beatificación de José Gregorio, estaba todo el pueblo disfrazado. Y bueno, y como siempre los detallitos de las maticas, o sea, como que eso para mí es, ¿sabes? Como parte de la magia de la fotografía que te da una visión un poquito más allá que uno puede dar por desapercibida, pero en una foto uno ve, wow, mira las goticas, mira cómo se abrió, no sé, la florecita con los pelitos dorados, o sea. Y bueno, aquí por casualidad conocí a la única mujer que es una italiana, o sea, que vive allá, que pesca trucha en la laguna de Mocubají, no sé, y ella misma hace sus anzuelos y, o sea, como que poco a poco uno también se va, yo no soy muy de hablar con extraños o sea, aquí no es que hablo, pero le puedo tomar una foto y yo tengo mi recuerdo, pues, porque todo el mundo me dice, no, háblale, dile algo, pero no, no estoy bien, yo veo qué foto puedo sacar, pero ahí es como más o menos como estoy ahorita en eso. Y bueno, el año pasado tuve la posibilidad de hacer un super proyecto con Mike Corey. Él tiene un programa en Weather Channel y tiene un YouTube súper grande que se llama Fearless and Far. Él del año pasado se ganó el Emmy de mejor de mejor host de programa del día contra Zac Efron, contra Martha Stewart, o sea, un tipo que ha logrado una trayectoria entrevistando y metiéndose dentro de las tribus alrededor del mundo. Él va mucho a África y de verdad se mete, no es como que no es mentira que va y se puso un guayuco y ya, no, o sea, en verdad, él lo vivió, se quitó o sea, le pusieron su guayuco y no se puso zapatos y no se quitó ese guayuco más. ¿Sabes? Fue impresionante, o sea, yo dije, bueno, y nos fuimos a caminar para la selva, estuvimos pescando, hicimos de todo, y él siempre hasta durmió con el guayuco, él durmió el chabono con su guayuco y así se quedó. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad, yo vendí este proyecto, en verdad fue un proyecto muy cool, se hizo el Amazonas, capítulo 1, después hicimos Parque Central y Torre David, que pudimos documentar adentro de la Torre David, hicimos Los Roques y bueno, esas fueron como que las 3 locaciones, pero el Amazonas como hoy en día es un lugar súper complicado de ir, es muy costoso, o sea, súper costoso, permisos. ¿Qué es eso? Esto es en el Pasimoni. Ajá, el Pasimoni o sea, esos son 3 horas y media de vuelo a San Carlos de Río Negro y de Río Negro se agarran las voladoras por 4 horas más, o sea, si tú ves el mapa, o sea, tú estás en el medio de la selva, en el medio de la nada, no hay nada, o sea, ahí no hay nada, no hay nada. Y hoy en día, bueno, hablando con Henry cuando puso su exposición de los barcos privados, bueno, si quieres pasa, nos quedamos en La Iguana. La Iguana, obviamente ya La Iguana tiene Starlink, o sea, pero bueno, La Iguana ese fue el barco que le dieron a Jacques Cousteau cuando vino a Venezuela, cuando pasa de los ríos grandes a los ríos pequeños, era el de Jacques Cousteau. No, era el barco de Jacques Cousteau en el trabajo que hizo en el Amazonas. Exacto.
Y Lo compraron. sí, lo compraron y bueno, y en en el cuarto principal hay hay una placa de la esposa de Axl Rose de Guns N' Roses que también se quedaron ahí. O sea, esto todo al medio del Amazonas es bastante bizarro, pero bueno, son cosas que pasan. La campana del barco la dejó Jack. Ajá, sí, sí, la campana la dejó Jack Cousteau, ajá. Entonces, bueno, Es la piedra de Culiacán. la piedra de Curimacare, o sea, esto todo es un tema súper, aquí adentro está, hay como, ajá, adentro hay aldeitas, hay pemones, o sea, es como, no pemones, ya no mami, es una locura, o sea, esto es de los lugares más bellos que yo he ido, más desolados, o sea, y aparte todavía yo no consigo la explicación de cómo en esto que es plano aparecen estas piedras de este calibre, es como si las hubiesen soltado un extraterrestre, pero bueno. Y bueno, cuando entramos al Chabono, bueno, obviamente, todavía esto sí es una tribu donde 2 personas hablaban español y una más o menos. O sea, era como complicado. Los pemones tienen un vocabulario bastante corto, yo no sabía. Ellos cuentan 1, 2, 3 y después de 3 viene mucho. O sea, imagínense más o menos lo extenso que puede ser ese vocabulario. Entonces, bueno, teníamos un traductor y bueno, llegamos, ellos no sabían que íbamos, pero tampoco es que estaban muy preparados ese día, entonces llegamos, estamos ahí, pintaron las caras, o sea, y todo esto se logró por medio de unas donaciones que se le hizo ellos piden tabaco. No, tienes que llevar muchas cosas. Sí, sí, a nosotros nos pidieron tabaco, Hacha, anzuelo, anzuelos, nylon, tela roja. tabaco, pero muchísimo tabaco y pucas, porque hacen collarcitos todo el día. mostacillas. Están haciendo, sí, entonces. Sí, para hacerse los collares. Entonces, bueno, entramos, el Mike, el youtuber, o sea, no lo podía creer que estaba en una tribu tan aislada, o sea, tenía tiempo que no veía algo así, o sea, tenía mucho tiempo. O sea, llegamos y estaban rayando yuca y cocinando una rana en una hoja de plátano, y no es que estaban preparados, o sea, estaba... Y otra de las cosas que más impresionó a todos fueron las barrigas de los chamos, o sea, todos tienen parásitos. Pero no hay una tasa de mortalidad alta, o sea, es más preocupación de uno, pero ellos logran con su medicina y con las medicinas que nos piden a uno, se sobreviven y viven bien. Y bueno, también lo otro que nos dio curiosidad es que de ahí, hasta la abuela, sigue dando pecho. O sea, nunca, desde que dan pecho una vez, yo creo que no paran más nunca. O sea, se van turnando, es una comunidad donde ellos van de chabono en chabono. Y ellos son todavía medio nómadas, entonces van de un chabón a otro, entonces como que ellos van, esa es su vida. Bueno, nos fuimos a caminar por la selva, hoy en día es mucho más famoso lo que es el azaí, ellos le dicen manaca, obviamente, pero de las tomas de ellos se suben las palmeras, lo bajan, cortan las ramas, lo guardan en sus cestas que hacen ellos, o sea, es bellísimo y súper, por no decir arcaico, es como muy... O sea, todavía se quedaron. O sea, ahí sí no avanzó nada. Es como es. Ellos no comen, todo lo que comen ahí sabe horrible. O sea, no sabe nada. Oye, ellos andan entre ellos. Sí, sí. Se mezclan, ¿sabes? Sí, no sé. Y tienen sus varias esposas, entonces son celosos, pero protegen mucho. O sea, es una visión de la vida totalmente diferente. Yo le digo los indígenas chéveres. Sí, sí. Y además son Sí. súper hippies. Bueno, Sí, sí, estos son hippies, bueno, si quieres darle un pueblo para arriba. Sí, dale, no, la otra, la de anterior. Entonces ellos como comen de lo que siembran, que es quesilluca y eso, ellos van por la selva picando. Lo que van agarrando se lo van metiendo en la boca, van poquito a poco, y así es que se alimentan. Por eso o sea, son chiquiticos. Yo soy alto, pero ellos son chiquiticos. Y es impresionante cómo van comiendo, es muy bonito. O sea, y esto es en la selva, conseguimos una mapanare. Mike, lo primero que se pensaba es que la matan y se la comen. Ellos no se la comen porque si ellos ven una mapanare y la matan, ellos piensan que es otra tribu en guerra que quiere matarlos a ellos. O sea, es como un tema muy espiritual. Y bueno, ahí es cuando pasamos a lo que es la próxima, que es el yopo. Y así es como ellos pelean con otras tribus. O sea, si ellos se encuentran una mapanare, es que alguien de la otra tribu está en yopo y le mandó la mapanare para que se encuentre y lo mate. O sea, ellos no pelean físico, sino en el reino espiritual. me impresiona es los viajes Sí. que se meten Bueno, con el el yopo aquí es todos los días, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, todos los días y no es una vez, o sea, son varias veces en su viaje y si llueve es tormenta y eso es guerra seguro, entonces se están yendo a callar golpes con la otra tribu. O sea, es un tema muy espiritual de cómo viven ellos, es su manera de vivir. O sea, Mike ha ido siempre que hace estos viajes, ha hecho ayahuasca, ha hecho todos los tipos de drogas y probó el yopo, dijo si es fuerte. Obviamente en Brasil le fue mucho peor, vomitó, o sea, otras cosas, pero bueno,
o sea, Rodrigo, dale, yo no, o sea, yo tengo que tomar fotos. Yo no, o sea, yo hago eso y me acuesto y me voy, pues, o sea, ya, se me acabó la posición. Salió chévere. Sí, sí, seguro, pero bueno. Claro, tienes la conciencia que se está... Sí, no, bueno, pero este sí es impresionante ver esto, es como suena, es una locura, o sea, él no entendía nada, porque se lo soplan, se le queda una piedra, porque eso le ponen como una piedrita para que salga más duro, o sea, eso es todo un tema, es un mundo, o sea, que hay que entenderlo, pues, y eso, o sea, ahí volvemos otra vez a las bondades de la fotografía, si no fuera por la foto, capaz yo no lo descubro, no me interesa, pero esto, y hablando con Lucho, que es el dueño del barco, que ahí hacen tours de pesca, y en el Pasimoni es como el lugar de pesca pavón de los sueños del mundo, o sea, el pavón más grande El mundial de pesca de pavón es ahí. mira este río. Entonces, todo el mundo va a pescar, pero nadie ve la tribu. O sea, entonces, porque van es a pescar no es barato, o sea, es un tema caro, entonces la gente aprovecha todo el día pescando. Entonces, bueno, y después, bueno, fuimos a pescar con ellos, que obviamente ellos comen pirañas, hay un poquito de todo, ellos siguen con sus curiaras, o sea, siguen siendo, obviamente tienen su motor, su broma, pero, o sea, ellos todavía siguen siendo bastante básicos, o sea, se sacan los piojos entre ellas, o sea, la novia de él que regresó a Estados Unidos con piojos. O sea, está todo el día así, todo el mundo echamos, no. Entonces, nada, pero bueno, fuimos a pescar, pirañas, un poquito, el Mike está muy claro de lo que quería, entonces mira, necesito una foto con los indios aquí y tal, porque ya tiene su canal bien establecido, él vive de eso, o sea, él vive de su canal de YouTube, entonces quiere una foto con los indígenas así y tal, entonces ya también uno puede ayudar, porque ya también uno se mueve en eso. Entonces, bueno, un poquito de lo que fueron los pemones como tal. No, pemones, Yanomami. O sea, bueno, aquí estaban llamando pavones, pero ya el río había crecido, pudimos ver una tonina nadando, o sea, esto fue esto fue un intenso fuerte, pero muy bonito. Si quieres pasa. Yo creo que está ahí. No. O por lo menos esta presentación llega hasta ahí. Ah, sí. Ah, qué raro. Poner aquí. A ver. Bueno, bueno, qué raro. Abro el PDF, por si acaso. No sé. ¿Será que no lo metí ahí? Pero bueno. O sea, Bueno, un poco aquí hablando también, antes de que se me olvide lo que dijo, o sea, lo que estaban diciendo aquí los compañeros, que son estos momentos, o sea, uno tiene esos sueños, que uno dice esa espinita y uno es aquí echándole pichón a tomar sus fotos al oficio que aparecen, o sea, van apareciendo, uno no sabe ni cómo, como Henry no apareció... ¿Tu nombre otra vez? Mercedes, apareció Mercedes y me ayudó, o sea, y esto, ¿sabes? En mi caso, ahorita yo también estoy en un proyecto también ¿sabes? De poder enseñar a este país en lo que es un poco más allá de lo que la Cueva del Guácharo, que todos hemos visto la misma foto, o sea, todo este proyecto mío empieza porque yo viví en Los Roques y estaba harto de ver el atardecer y la atarraya de Los Roques y ya, o sea, es ir más allá. Tenemos un país bellísimo, o sea, que nos da de todo, o sea, que la gente se muere por ir, o sea, el proyecto de Mike fue un super éxito, son videos con 3 millones de views o más, y la agencia que pagó esto se quedó ponchada, porque dice, ajá, bueno, o sea, empezaron a llamar, yo quiero ir para allá, esto es lo más bello que yo he visto, tal, Sí, pero ¿cómo? O sea, la visa, ya Panamá no, o sea, es como un tema complicado, entonces están ahorita... Pero, disculpa que No, te tranquilo. interrumpa, esto es ceguera, Puntana, en Amazonas es un sitio relativamente sencillo de ir ahorita, que hay bastante turismo. La semana pasada supe de alguien que fue a hacer una producción, o sea, averiguar, hacer una pregira para un documental, y le salió la guerrilla. Sí. En ese lugar, yo me quedé un poco, de hecho, En ceguera. de ceguera. Eso pasó la semana pasada, en un sitio donde yo estuve hace 2 meses. Sí. ¿Sabes? Y el tipo tuvo que dar $500 para que la guerrilla lo soltara. Entonces, claro, tenemos, disculpa que, porque No. me hizo Sí. clic aquí. Es que es impresionante porque aquí nosotros tuvimos que pedir permiso, o sea, hasta aterrizar hay que pedir permiso. Antes podías ir, los 90 era increíble. Sí, lo o que sea, podíamos ver. yo veía las fotos de Aerotui, de hacer a mi sueño en Venezuela, los calendarios que habían de la gente escalando en el Bolívar, todo eso, y yo hoy en día siento que se documenta demasiado, pero no se documenta lo que de verdad es este país. O sea, yo tener la oportunidad de documentar esto y poder enseñarlo de una manera diferente es todo lo que uno quiere, o sea, y aquí tenemos la posibilidad tenemos demasiado, o sea, y bueno, un poquito con lo del deporte de aventura, aquí los despegues en parapente, o sea,
infinito, o sea, y el proyecto, aquí personas como aquí todos estamos creo que sumando un poquito en el ámbito de cada uno, como dijo Henry, que fue un viaje con todo el mundo diferente, yo sé que yo viajo con Henry y vamos a ver el Tepuy, pero lo vamos a ver totalmente al revés, o sea, él va a ver una cosa y yo voy a estar esperando que venga alguien y salte. O sea, es como un poquito de eso, o sea, Henry habla de los rapeles del Salto Ángel y yo lo que pienso, ok, yo bajo, pero lo que quiero es que esperar que salte el tipo en salto base para yo estar en la terraza y poder, o sea, y documentar un poco más allá porque el país de alguna manera se ha expuesto a nivel mundial de que tiene estas aventuras, de que tiene estas posibilidades, o sea, el Sari Sariñama, que hoy en día ir para allá no sé ni cómo es posible, o sea, pero son cosas que tenemos alucinantes y bueno, aquí estamos todos poniendo nuestro grano de arena, o sea, las aves. Yo traté de fotografiar colibríes en Mérida y bueno, o sea, dije, bueno, qué lindo, pero la paciencia no me da para eso, ya yo terminé ya tiré el bichito y se lo di a mi hija y me fui yo para otro lado. Pero nada, es como un poquito de lo que hemos crecido aquí con Ascenso también, con Orlando, de poder mostrar esos lugares de ascenso, o sea, y bueno, un punto aparte que me parece positivo, pero es algo que está cambiando aquí. Ascenso toda la vida ha sido muy en pro de la aventura, el deporte, y lo que Ascenso nos dio el año pasado fue un tema totalmente social, o sea, fue un video de adrenalina, y después pasamos a todo el mundo enseñándolo. Venezuela, el Ávila con las dantas y los monos, y tú dices, wow, o sea, y después las tortugas en Sucre, entonces ya la gente está viendo un poquito más allá de lo que es la acción, que es lo que yo he hecho toda mi vida, de lo que me acostumbré a hacer, y ya la gente está viendo un poquito más allá, como en Mérida, yo puedo ver a la costurera que antes capaz ni lo hubiese pestañado, porque a mí no me interesa una cobija, una alfombra, pero hoy en día ya la gente lo está viendo y la gente lo está empezando a valorar, y creo que la labor aquí es que valoremos a todo esto no solo por lo bonito, sino por la gente, o sea, a mí lo que Mérida es bello, pero la gente es bellísima, o sea, y igualito, los vemos los indios panas, los indios finos, o sea, es un poquito de todo, o sea, y bueno, tú que estás en comunidades de pájaros, de aves, me imagino que vas a unas aldeas y te hablan y nadie ni tiene la idea que está ese pajarito ahí yo creo que... Tiene un solo nombre todo. Sí, bueno, yo fui a Guárico, estaba documentando unas arroceras y me salió el gabán soldado y todo el mundo me decía, no, un 747. Yo sé, ¿qué es eso? O sea, un pájaro que, o sea, y es un tema de cultura que yo creo que viene ahorita con la colaboración de Ascenso y mucha gente que está colaborando a esta parte. Claro, es que en el fondo lo que nosotros promovemos es una cultura. Sí, Y yo creo que cuando iniciamos el proyecto Censo, lo iniciamos desde nuestra pasión de lo que nos gusta, sin saber exactamente a dónde queríamos ir, pero al transcurrir del tiempo, esta tarde de hoy es un buen ejemplo de ello, lo que hemos creado es un entorno de cultura, en torno a lo que nos gusta, ¿no? Y en ese sentido hacemos una contribución entre todos, ¿no? No es un mérito nuestro, es un mérito colectivo, porque hemos ido creciendo juntos. El mérito de todo lo que hacemos es que aportamos desde el punto de vista de la cultura, de la identidad de un país, un elemento muy poderoso que quizás en Venezuela existía, pero de forma un poco desconectada o aislada, y yo creo que ese es como el gran aporte que estamos haciendo ahora. Bueno, un aplauso a Rodrigo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta genérica o alguno específico. Ya estamos cerca del tiempo. Todavía no voy a cerrar el estacionamiento, pero déjanos un momentito. Trae tu silla y siéntate aquí también. Allá hay una. Hay otra. O esta, Henry. Tráete esta aquí. Y quizás unos 10, 15 minutos cerramos ya la conversación. Tenlo aquí, Henry, mientras cuando... Ajá, una pregunta allá. ¿Cómo es la relación con la cámara y las aldeas? O sea, ¿cómo ellos ven que le estén tomando fotos? O sea, ¿cómo es la relación cámara-persona ahí? O sea, ¿cómo hacen para poder entrar y que no se sientan como incómodos y poder capturarlos de una forma
limpia y orgánica, pues. Ok, bueno, o sea, yo creo que en las diferentes aldeas, en los diferentes lugares ven eso un poco diferente, o sea, las tribus lo ven diferente. Y en el caso del Amazonas, yo creo que por más aislados que estén, yo creo que ellos ya han tenido contacto y por las donaciones, creo que se abrieron un poquito más. O sea, siempre había como que uno como un poquito te decía algo como que, mira, yo te presté mi casa, o sea, como que, pero en el caso de llevar las donaciones, como que es lo que ellos solicitaron, es cumplir con eso. O sea, yo creo que si les respetas eso, ellos saben a lo que tú vas de alguna manera, porque no es que yo llegué y les puse el Zoom, sino como que, y yo me muevo muy callado, pues, o sea, yo nunca le digo a nadie que se ponga, que se quite, o sea, como que yo trato de estar como fantasma, o sea, porque aparte el sujeto no, o sea, o sea, yo que estaba fotografiando a Mike, el sujeto era Mike y la tribu, yo estoy atrás, entonces yo voy por atrás, o sea, yo estoy como medio fantasma y no abusando y tampoco pidiendo mucho porque siento que si yo personalmente, o sea, como yo como que me cuesta un poco ese tema todavía. Yo trato de moverme un poquito sigiloso en ese sentido, no molestarlos, no pedirles nada, o sea, como que yo los voy siguiendo y como que como yo me muevo ahí con ellos y me voy en la selva y me meto en el monte, como que ellos poco a poco se van soltando porque van entendiendo que tú puedes con eso, o sea, ellos a veces piensan, no, estos son unos cifrinos o estos no son de aquí y les va a costar, pero cuando ya uno se empieza a mover, o sea, pasan los días y te ven al día siguiente otra vez en la madrugada, dormiste en el chinchorro, en el chabono y no pasó nada, como que ellos poco a poco se van soltando, o sea, más bien hay veces uno que es el que se puede como parar un poco, porque ves cosas que tú no estás acostumbrado. Eso lo lleno más bien. Yo fui también, creo, con Lucho, pues. De hecho, me acuerdo que la última vez que yo estuve, iba con un grupo de españoles de una agencia de turismo que hace fotografía en etnias. O sea, los tipos visitan países para ver tribus y ver culturas de otros países. Y bueno, me hicieron así, mira, Henry, queremos ver Yanomami, ¿qué tal? Para acá. Entonces, claro, para ver Yanomamis y para que haya realmente que sea interesante, es estar en el Chabono, pues donde ellos viven y conviven uno al lado del otro y los ves metiéndose yopo. Y bueno, claro, tú estás pagando para hacer fotos. O sea, esa negociación incluye que nosotros vamos a fotografiarlo, pero yo creo que el cuento está en no abusar y establecer como un rapport con ellos, que ellos te vean como un amigo y no como el gringo, disculpe que diga gringo, pues, o el extranjero, que viene a tomarle fotos, pues, ¿sabes? Sino un amigo. Yo por lo menos, o sea, siempre trato de, antes de tomar fotos, hablar con la persona sin accionar la cámara, simplemente tratar de tener una comunicación con él y establecer ese rapport para romper el hielo y después yo siento que él me deja y le tomo foto. Bueno, en mi caso aquí, yo llegué, dejé que nos tenían como el onoto para pintarte la cara, entonces uno se deja que se pinten, huele horrible, pero bueno, píntame, o sea, porque es fermentado, o sea, es como un tema de lo que está ahí, pero tú como que te vas metiendo poquito a poco y como que poco a poco ellos también se van soltando y yo creo que el choque también es más para uno, porque uno está acostumbrado a ciertas cosas, o sea, yo estaba durmiendo y empezaron a pegar gritos a las 5 de la mañana. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y es que los regañan para que lo entienda el subconsciente, los chamanes regañan a la tribu para que lo entienda el subconsciente y no te lo dicen en persona. Es como, es todo loco, pero son las 5 de la mañana y te están gritando, o sea, es como muy raro. Y uno es mantenerse neutro y... Yanomami es visitar una etnia es totalmente diferente a lo Prehistórica. es como otra cosa, o sea, su manera de convivir es totalmente diferente a los iguanas, a los pemones, a los piaroas, son para mí Sí, los indígenas chéveres. sí, ellos no entendían ni los tatuajes de este tipo no los entendían, no entendían muchas cosas, o sea... Y son curiosísimos, te ponen al lado, estamos así, a vete ahí. No, y son así, le preguntaban a uno cómo... Y se tiran peos Sí. al lado tuyo y para ellos eso no significa nada, ¿sabes? Eso no lo hace un pemón, eso no lo hace todavía son más, pero tienes que ir a un cabono y ahorita en Venezuela
El sitio es precisamente el Pasimoni, el río Siapa, esa zona que está al sur del Amazonas, que es ahorita súper caro de llegar y dificilísimo y permiso y bueno. De hecho, los turistas que van ahorita a pescar a esa zona son colombianos generalmente, porque ahorita para ir a Río Negro, a San Carlos de Río Negro, es más fácil ir por Colombia. O sea, es que ese es un pueblo que está al lado del río, el otro lado del río es Colombia y el este es Venezuela, entonces como que... ¿Alguien quiere una pregunta o un comentario más? Pues, si no, vamos a tomar un minuto para, aprovechando que Yante está aquí, develar cuál es la imagen del Festival Ascenso de este año. Así que nos va a mostrar el arte y tenemos el pendón también. Y compartimos este momento especial con ustedes. Normalmente partimos de una foto de la ficha del festival, pero el año pasado la experiencia de invitar a artistas plásticos a intervenir en el trofeo y Yante se nos acercó con una propuesta y dijimos, bueno, vamos a seguir por ese camino. Párate aquí, Yante. Déjame... Bueno, Aquí está la obra, preséntala y cuéntanos un poco. ok, ahí la pueden, bueno, tienen que acercarse, pues, se las voy a pasar y la pueden ir bien. Pero bueno, básicamente, bueno, gracias también a Orlando por confiar y Todos los elementos. sí, sí, todos los años en Ascenso se hace como un elemento diferente. Aire, tierra y agua. El fuego, bueno, evidentemente no lo utilizan, pero Orlando me dijo, lo primero que me dijo es que mira, este año toca agua. Y yo dije, bueno, qué interesante porque la verdad la primera pregunta que me hice fue como que, ¿qué aventura existe sin agua? O sea, realmente ni siquiera existiríamos nosotros sin agua. Entonces me pareció un elemento tan importante como para registrarlo. Yo también soy fotógrafo, he participado en Ascenso, he hecho los documentales también y fue un reto que me llevó un tiempo, pero el concepto ya estaba. Lo había escrito hace un tiempo, parte de las cosas que escribo, y era el río que llegó al mar. Entonces el concepto principal es esa lluvia que cae y llega al mar, o sea, a través del río. Es todo un proceso, es todo como un camino que todos lo transitamos, tanto los fotógrafos cuando están haciendo un proyecto, como un artista también que está transitando un proyecto. Y básicamente de eso se trata. Pues en el arte final ya sí le agregué 2 parapentes como para agregar la parte del aire. Que vamos a Pero ponerlo aquí. sí. Ahí sí. Sí, sí. Lo que pasa es que bueno, ahí están los trazos y sí. Entonces, bueno. Sí, sí. Gracias, gracias. Entonces, bueno, es eso, es parte del proceso y bueno, también la palabra ascenso es muy poderosa y es muy loco que realmente el ciclo del agua es tan interesante que, o sea, del río sube y vuelve a bajar, o sea, yo creo que es uno de los elementos más importantes y que también creo que es muy interesante que sigamos como que, bueno, propiciando el cuidado del agua, porque... Bueno, sin el agua no existimos y bueno, y parece mentira, o sea, el 97% del agua de nuestro planeta Tierra está conformada por mares. Solamente el 3% lo conforman ríos, aguas subterráneas. Entonces, es como que, bueno, nosotros pensamos que esto está infinito, pero es porque estamos aquí en Venezuela. En Venezuela vemos un tepuy y cae un palo de agua y tú ves el Salto Ángel lleno, pero eso no pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, siento que también es un privilegio para nosotros. Traté de incluirla, bueno, se divide como en secciones, porque es como que la parte de arriba como esa cumbre que a todos queremos llegar. El lema de ascenso también, cada quien tiene su Everest, ¿cuál es el tuyo? Aunque yo le pondría cada quien tiene su Bolívar, pero esta montaña no representa ninguna montaña específica, simplemente es la altura. Y bueno, y al lado tiene un tepuy, que bueno, que es una representación que también se ve mucho aquí en Ascenso. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, esto es un proyecto que la verdad estuvo bastante interesante y gracias, Orlando, una vez Un más. aplauso nuevamente.
Bueno, y cerramos invitándolos a que nos acompañen este año en el festival, que vengan, ayúdennos a invitar a más personas, que más personas, amigos de ustedes, que no conozcan de este proyecto, puedan venir y disfrutar de todas esas imágenes increíbles, que la mayoría son del país, y de historias extraordinarias que vamos a compartir este año. Y bueno, y bienvenidos siempre a la casa para otros encuentros de fotografía, cine y del arte en general, de la cultura. Y gracias a Evelyn por las sillas que están aquí. Sí, déjalo aquí. Bueno, listo, y nos despedimos de la gente de la transmisión. Muchas gracias y nos acompañan en el próximo capítulo.